Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Capologist, ya sabes, tu podcast sobre NFL más interactivo en este camino dentro de la offseason 2026 que estamos comenzando, en una época en la que todavía quedan 2 semanitas para que llegue el mercado de agencia libre, después llegará el draft, después llegará el verano y todo lo que eso conlleva en la NFL, pero estamos en un momento en el que están pasando cosas. Y en un momento en el que, por ejemplo, en el día de hoy se han confirmado que va a haber 2 jugadores que van a recibir el franchise tag, ya sabéis, esa etiqueta por la que un equipo puede retener a un jugador un año pagándole la media de los salarios más altos de su posición, etcétera, etcétera. Uno es Josh Pickens en los Dallas Cowboys, el otro es Kyle Pitts en los Atlanta Falcons, y vamos a analizar un poquito por qué, de qué se trata y a qué se debe estas dos elecciones de ambas franquicias, de Dallas Cowboys y de Atlanta Falcons, además de, evidentemente, repasar muchas otras cosas, responder a todas las preguntas que nos habéis dejado en @capologist, que son como siempre muchas y muy variadas. Gracias a todos. También vamos a, por supuesto, hablar un poquito de draft, porque vamos a tener en una parte del programa Álvaro Fraile respondiendo a vuestras preguntas más específicas sobre jugadores y sobre el draft, y también presentando lo que va a ser la War Room, que es el podcast específico sobre el draft. O sea que vamos a tener, aunque parezca que no está pasando gran cosa en la NFL, un programa bastante completito. Y un programa que ya sabéis que viene cargado y doblemente patrocinado. En primer lugar, por la gente de Stripes, ya sabéis, la agencia de viajes que te lleva a ver todo el deporte norteamericano al otro lado del océano, y también todo el deporte que quieras, porque ya sabéis que están ampliando horizontes y moviéndose por diferentes sitios. Tienen muchos viajes a vuestra disposición. Si queréis enteraros de todos, @tripsespana son sus redes sociales, es stripes.es es su página web, ya sabéis, para enteraros de absolutamente todo. Tenéis hace un par de semanas un podcast con Fidel Márquez hablando de la Super Bowl, de cómo la vivimos y cómo la vivió también Stripes desde San Francisco. Y, por supuesto, si vais a Zaragoza, ahora que empieza el buen tiempo, que ya empieza a hacer solecito, que empieza a apetecer más salir a la calle, Rock and Blues en Zaragoza, en el Tubo, en la calle 4 de agosto. Tenéis que ir sí o sí para disfrutar de la mejor música en directo, del mejor ambiente, de una auténtica maravilla de sitio en pleno corazón de la ciudad mañana. Vamos allá, porque tenemos un programa cargadito. Santiago Tomasi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, pues aquí estamos, la verdad, con muchas ganas de hablar un poco de NFL. Obviamente semana tranquila en cuanto a que no ha habido partidos, pero ha habido varias noticias, así que siempre hay cosas de las que hablar. La gente está preocupada, Tomasi, en cuanto a qué tal te están yendo tus vacaciones. Muy tranquilas y espero que siga siendo así, la verdad. O sea, que No he bien, hecho ¿no? mucho y no pienso hacer mucho, sí, correcto. Entonces, ¿es lo que pretendías? ¿Es el tipo de vacaciones que pretendes? Sí, van a ser unas vacaciones tranquilas, tengo un par de viajes planeados relacionados con el deporte, así que bien, tranquilo, la verdad. Bueno, pues oye, ahí estaremos viviéndolo contigo mano a mano. Y hoy, en un momento muy especial, tenemos todavía que retocar cositas, pero es un momento muy especial porque desde que lo conozco, la verdad, desde hace 10 años, hoy Rafa Cervera estrena ordenador. Rafa Cervera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Sí, Paco, volvemos a los PCs, tras 10 años en Mac, con más de 10 años, 12 años más o menos con el mismo Mac. El pobrecito ya no podía seguir, ha sido una decisión muy dura, pero al final ha sido cortado y hemos tenido que ir a fichar al Free Agency. Free Agency tampoco es que este ordenador haya sido drafteado, ni mucho menos, no es primera ronda. Pero bueno, vamos a ver qué servicio nos da. De momento, el primer objetivo es conectar un micrófono para que la gente me pueda ir un poco mejor, que tú estás detrás de eso desde hace meses y creo que lo vas a acabar consiguiendo. Eso es, vamos a tenerte con micrófono pronto. La verdad es que me acabo de enterar lo del ordenador, por eso no lo estamos haciendo ahora, pero oye, es mi propósito para 2026 y lo vamos a conseguir. En un punto, Rafa, en el que, como decimos, estamos en esta calma tensa todavía antes de la agencia libre, periodo de tax abierto, pero todavía queda tiempo por delante y los equipos evidentemente ajustan y esperan un poquito, pero justo hoy lunes han aparecido las noticias, no Muy oficiales, pero bueno, por interesantes. parte de insiders, de que hay 2 equipos que van a utilizar el tag, por ahora, serán Sí, más. lo de Uno es Dallas Pickens, Cowboys con Pickens sí, y otro sí. es Kyle Pitts con Atlanta. El de Pickens se podía medio intuir, el Sí, de lo Pitts veíamos nos venir, ha ya dicho lo, Adri, ya lo sí, comentamos.
El de Pitts, nos ha dicho Adri Cobo que entre los mentideros de Salary Cap, de la gente que le gusta hacer números y que le gusta todo el tema, también se daba por bastante hecho, pero para el aficionado en general no parecía tan claro. Yo no sé si tú tenías claro que ambos podían recibir el No, tag. no, porque Pitts en realidad en Atlanta no ha funcionado en la línea de lo que se esperaba. Yo creo que es un excelente receptor, yo creo que es quizás el mejor tight end receptor de la liga, o que tiene el potencial de ser el mejor tight end receptor de la liga, no bloqueador, pero sí receptor. Y es curioso porque justo hablábamos de que Pitts iba a cobrar muchísimo dinero. Yo creo que el menos contento con ese tag es el propio Pitts, pero yo creo que eso habla un poco de cómo va a trazar Atlanta, Stefanski, etcétera, ¿no? Que considera Stefanski a Pitts como un hombre clave en ese ataque, un ataque que lo único que no ha hecho es producir, ¿no? Lo único que no ha hecho es conseguir victorias, pero que nadie duda del talento que tiene en las posiciones skill el ataque de Atlanta, obviamente con Robinson, con London, con Pitts, es que vaya trío. Y bueno, yo creo que es sorprendente, pero yo creo que es muy positivo, sobre todo para los aficionados de Atlanta. Yo creo que por estar muy contentos con el compromiso que de inicio está mostrando este nuevo proyecto que están intentando desarrollar los Falcons. Hay una. Entrando por Pitts, que nos pregunta Manuel que qué opinamos de que los Falcons le hayan puesto el franchise tag a Pitts. Tomás, sí, he leído hoy una estadística muy divertida en la que esta va a ser la 6ª temporada de Kyle Pitts en la NFL. Hasta ahora, en su primera temporada consiguió un touchdown de recepción. En su segunda temporada consiguió 2. En su tercera consiguió 3. En la cuarta consiguió 4. Y en esta última, en la quinta, ha conseguido 5. A ver, la media es aplastante, la verdad, la progresión. Sí, pues si tenemos que esperar al año 20 para que consiga 20 touchdowns, la verdad es que estamos fastidiados. No lo sé, la verdad es que no me emociona el movimiento, más por el jugador que por Atlanta. Creo que tiene razón Rafa en que Atlanta ha demostrado, bueno, pues que quiere ser agresivo, que quiere mantener el ataque, que quiere mantener ese talento, pero por parte del jugador creo que no es lo mejor para él. Creo que el estar un año más en unos Falcons donde no ha funcionado, por mucho que haya cambiado el staff, por mucho que Stefanski ayude bastante a sus tight ends, no va a ser lo mejor para él, no va a ser lo mejor para el futuro de su carrera. Ahora mismo Pitts en Atlanta está muy estancado y es obvio que no es top 2 del ataque. En otros equipos creo que sí podría ser top 2, al menos en cuanto a recepción. Sí que es verdad que siempre que hablamos, Tomás, y de Stefanski, hablamos de un entrenador que, o sea, por su background y por lo que ha demostrado estando en el staff en Vikings y luego en Cleveland, le gustan los tight ends. Es decir, es un entrenador que suele utilizar incluso 2 tight ends en formación, o sea que espacio para Pitts hay y profundidad en el puesto de tight end es lo que quiere Stefanski. También es verdad que en Atlanta va a haber o hay un cambio de régimen en cuanto al ofensivo, en cuanto al planning. Quizá es que la mejor oportunidad para Kyle Pitts el año que viene está en Atlanta, ¿eh? En lo que va a proponer Atlanta con su ataque. Bueno, creo que Atlanta lleva ya muchos años en esa situación, Paco, de no, es que este año de verdad que vamos a ver qué van a desarrollar. Entiendo obviamente el hype con Stefanski, pero es que a mí ahora mismo Atlanta no me da absolutamente ninguna confianza como para que yo diga, bueno, pues sí, pues este movimiento es el adecuado para un jugador ofensivo que no funciona en los últimos años. Al Y hay la final, posición de sí, quarterback, Rafa. también la posición de quarterback que nos despierta ciertas dudas, ¿no? Penix, vamos a ver qué desarrollo tiene. Ya ha tenido su primera lesión grave, se esperaba, era un jugador que tuvo muchísimos problemas de lesiones graves en la universidad. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dices, Paco, pero mi duda es la posición de quarterback, que es el que le lanza la pelota a Pitts, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo soluciona eso Atlanta o qué plan puede tener Stefanski, que nunca lo pudo solventar en Cleveland, porque tampoco la gerencia le permitía solventarlo, le permitió la situación que había en Cleveland con el tema de Sean Watson, etcétera, solventarlo. Vamos a ver en Atlanta si lo puede hacer, pero bueno, siempre Atlanta es curioso, ¿eh? A Tomás sí no, porque Tomás es una persona más realista, más analítica, pero a nosotros siempre Atlanta nos acaba emocionando, ¿no? Porque dices al inicio, no nos acaba, nos inicia emocionando, ¿no? Al principio de la temporada, este año sí, porque tal, porque cual, nunca acaba de ser, pero bueno, yo creo que en resumen que la renovación de Pitts, el franchise tag, perdona, Pitts, yo creo que es una buena noticia de este inicio de la era Stefanski en Atlanta. Vamos a ver qué es lo que pasa después.
Por cierto, que no lo he dicho, cifras para que la gente se oriente, todavía no son oficiales, son estimaciones que hace Over the Cap, porque ya sabéis que estos tags, si no me equivoco y no estoy equivocado, son los 5 sueldos más altos por posición, se hace la media. Entonces, el número para el puesto de Tyren, que es lo que va a cobrar Kyle Pitts si acaba jugando por el tag, porque todavía de aquí al final de la época de tag puede firmar una renovación más amplia con Atlanta, son 16,5 millones el año que viene. En el caso de Josh Pickens, son 29 con Dallas Cowboys. Fíjate que en contra de lo que puede ser para la mayoría, a mí me genera muchas más dudas el tag a Josh Pickens que a Kyle Pitts. Es decir, evidentemente, deportivamente, Pickens ha encajado bien en Dallas. Eso no hay manera de negarlo. Y Dallas, ya lo ha dicho Stephen Jones, que es el hijo de Jerry Jones, que ha salido a decir que sí, que se lo quieren quedar y que le van a poner el tag y que lo que sea. Pero, tal y como nos preguntan también, por ejemplo, Mundo Cowboys, que nos dice que qué haríamos con Pickens, que ha habido indisciplinas y que eso no le gusta al head coach, pero es muy bueno. Da con la clave de todo. A mí, desde siempre me han hablado con Pickens de un jugador indisciplinado, que va un poco a su rollo, que tiene desconexiones mentales, y yo no sé si quiero eso para mi equipo. Dicho esto, el año pasado en Dallas es muy bueno. ¿Qué opináis vosotros? 29 millones, para Pickens el año que viene si juega con el tag. Pues que el problema de Pickens o las dudas de Pickens solo son fuera del terreno de juego, desgraciadamente, porque dentro del terreno de juego lo que se refiere a como receptor, es uno de los mejores receptores en estos momentos de la NFL, lo demostró en Dallas, la pareja con CeeDee Lamb puede ser letal ahora. ¿Va a aguantar Pickens toda la temporada centrado, comportándose, etcétera? No lo sé, ahí sí que tengo mis dudas, pero yo creo que Dallas tendría que seguir apostando. Ya apostaron por el año pasado, fue la apuesta fuerte y ahora es un tema de tener continuidad y creo que hacen bien en poner el tag. De hecho, todos estábamos convencidos que Pickens iba a ser el jugador que se iba a llevar, uno de los que iba a llevar el tag en la NFL esta temporada. Sí, porque Tomás, sí, Pickens era uno de, pese a temas de indisciplina, pese a temas de vestuario que se hablan y se conocen en la NFL, si hubiese salido al mercado, se llevaba un contratazo, ¿eh? O sea, estoy convencido. Sí, al final el tema de Pickens es lo de siempre. Es un jugador que tiene muchísimo talento, que es muy, muy bueno, lo sabemos todos. Yo creo que no hay debate. Y ahora su cabeza funciona como funciona. Entonces, yo no le daría un contrato de larga duración. Entiendo por qué le ponen el tag, me parece un buen tag, pero yo no me plantaría darle un contrato largo. Es que al final, esto es lo típico. Pickens es el típico Por- jugador de que llegan muchos equipos diciéndole, no, yo le arreglo, yo lo voy Sí, a pero poner y no tiene por qué. yo creo que en Dallas está bien, ¿eh? O sea, quiero decir que si un sitio en el que Pickens puede brillar es Dallas, por el spotlight que tiene Dallas siempre. Yo lo veo mucho más, era mucho más complicada la ecuación de que funcionara en Pittsburgh. Una vez que lo conocieron, mira, se lo quitaron de encima. Yo creo que en Dallas, con todo lo que siguen atrayendo los Cowboys, yo creo que es un sitio bueno para Pickens. Me parece que es un sitio correcto y está claro que los Cowboys con Pickens, con CeeDee Lamb, desarrollaron uno de los mejores ataques de la temporada pasada en la NFL. Les toca arreglar un poco la defensa, pero creo que han hecho bien en ponerle el tag y que si en un sitio va a funcionar Pickens o va a funcionar a largo plazo, ya sabemos que funcionar funciona, pues sin duda yo creo que Dallas puede ser el lugar. Oye, por cierto, para todos aquellos que no tengan la información, el franchise tag se puede poner hasta el 3 de marzo. O sea que todavía queda bastante. ¿Os sorprende, Tomás, sí que estos dos tags que todavía no se han puesto oficialmente, pero bueno, que ya los insiders de confianza, incluso Stephen Jones, lo ha confirmado por parte de Dallas? ¿Os sorprende que salgan tan pronto? Un poco, ¿no? No, no mucho. Creo que tienes confianza en que no vas a encontrar un contrato de larga duración. Ninguno de los dos jugadores, yo creo que está para un contrato de larga duración. Entonces tomas una decisión que, si bien, pues bueno, puede resultar algo sorprendente, es bastante lógica y es bastante definitiva. Oye, yo os pongo ya el tag, no vamos a negociar más porque no vamos a llegar a un acuerdo y porque no quiero llegar a un acuerdo de larga duración con vosotros. Y a partir de ahí hablamos. Tampoco vais a salir a la agencia libre, pues sois todos muy buenos jugadores que tenéis mucho talento. O sea, que tú crees que va más por
que les dan un año de prueba más que por intentar renovar ahora a largo plazo. Si les intentas renovar, aguantas hasta el último día, Paco. Quiero decir, si yo sé que tú y yo podemos llegar a un acuerdo por 4 años y que si no lo llegamos el día 3 te tengo que firmar, prefiero firmarte el 3 y tener esta semana de negociación Bueno, pero tú todos lo tranquilos. puedes firmar y negociar y firmar antes de... O sea, puedes seguir firmando un contrato largo. Ya, pero es más lógico no avisar de, oye, que la cifra de dentro de 7 días me da igual. Que haya dentro de 7 días te va a poner el tag igualmente. Es más lógico mantener la opción abierta de, oye, vamos a sentarnos, vamos a ver si llegamos a un acuerdo, y si no llegamos a un acuerdo, en tu día te pongo el tag. Yo lo veo al revés. Yo lo veo en el sentido de, mira, pase lo que pase, si llegamos a un acuerdo o no, yo te voy a poner el tag y te vas a quedar en el equipo. Así que más te vale negociar. No es como suele funcionar el mercado en este sentido, Paco. No sé, Rafa, ¿cómo lo ves tú en este sentido? A mí me parece que el tema de Pickens era obvio, o sea, tú no le vas a dar a Pickens un contrato de larga duración. Entonces yo creo que está bien lo que han hecho los Cowboys. A ver qué ocurre esta temporada. No me ligo más, bueno, me parece bien y además yo creo que el tag es como la varita mágica, ¿no? De controlar ese jugador, tener uno cuando nació el tag era sobre todo para que pudieras mantener a tus estrellas, ¿no? Para que tus estrellas no acabaran yéndose una vez que se aplicó en el 94 el nuevo convenio colectivo, el salary cap, etcétera. No era la manera, la trampa, por así decirlo, al cap. Con el tiempo ha ido cambiando, ¿no? Se ponen pocos tags, pero mira lo útiles que son. Y ahí me refiero más al caso de Falcons. El hecho de decir, Pitts, vamos a ver cómo se desarrolla, vamos a ver cómo avanza, tiene potencial, vamos a darle un año más. O sea que yo creo que más que nada es eso, el hecho de decir, mantengo este jugador al que no le tengo que dar un contrato, que no veo dándole un contrato más largo. Y bueno, tengo sea sobre, ¿no? Seas bajo la manga que tienen los equipos y que me parece que los dos lo han ejecutado bastante bien. Como decíamos, lo de Pickens era muy esperado. Lo de Pitts sí que sorprende más, pero todos decíamos la semana pasada, bueno, Pitts se va a convertir en una estrella de fantasy, Pitts va a ganar mucho dinero y mira, al final los Falcons pues nos han dicho, ¿sabes qué? De momento se queda por aquí. ¿Qué jugador falta en esta época de tags que no puede faltar, Tomasi? ¿Hay alguno que tú digas, este va a estar sí o sí en esta circunstancia? No, porque Nacho, por ejemplo, había indicado bastante sobre Seahawks que iban a gastar el tag, etcétera, etcétera, y parece Kenneth que Walker. no. Y a ver, veremos quién decide usar los tags Hendrickson, ahora a ver, mismo. ¿no? En Cincinnati, que ahora No hablaremos de él. tendría sentido, en mi No opinión. Es creo. lo que hemos hablado, pero no tendría sentido. Con la lesión, con los Eh, problemas que ha tenido, etcétera, etcétera, me parecería una absoluta locura firmar a un jugador que sabemos que no quiere estar y que ya ha amenazado con quedarse fuera. A lo mejor la opción más lógica de las que queda si no llega a un acuerdo es Daniel Jones, yo creo. O Brice Bajo Hall, un sol que no tiene abrasador, contrato, por sí, cierto. también. Bajo un sol abrasador, si no me equivoco y se puede ver en YouTube recién afeitado, Nacho Cervera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, ya de vuelta. ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? Bien, estábamos aquí hablando un poco de los tags de Josh Pickens y de Kyle Pitts. Estábamos ya prácticamente terminando. No sé qué opinión te merece. Al final es lo que decíamos. Quizá para el gran público el de Pickens estaba más cantado que el de Pitts. Para la gente de números, según nos ha dicho Adricobo, estaba bastante cantado el de Pitts también. Y a mí personalmente me genera un poco más de dudas Pickens que Pitts. A mí. Pero bueno, son dos casos no parecidos, pero que sí se entiende que les haya caído el tag. No sé cómo lo ves tú. Sí, a ver, Pickens este año ha sido un receptor buenísimo en la liga, llegó traspasado a Dallas y el rendimiento que les ha dado ha sido altísimo. Bueno, básicamente ha sido el tercer mejor receptor de la temporada, de Puka Nacua y Jackson Smith-Njigba. Entonces, a ver, estaba claro que Dallas iba a hacer esfuerzos por renovarle. De momento el tag y ya veremos cuál es la situación más adelante a partir de marzo, a partir de verano. Y en el caso de Pitts, a ver, podemos tener todas las dudas del mundo con la consistencia de Kyle Pitts, pero al final es un jugador que hace números y hoy en día tener un Tyren bueno es barato. O sea, al final el tag de Pitts son 15 millones o 16. Un receptor bueno cuesta más del doble. Sí. O sea, un receptor élite, pues Chase cobra más de 40. El mejor Tyren
no sé si, creo que McBride no llegó a firmar 20 millones, ¿no? El año pasado, cuando renovó Yo con creo que eran Arizona. 88 por 4, ¿me suena? ¿22? ¿Puede ser? Te ¿Tanto? lo voy a mirar. ¿Tanto? Me suena. Yo diría, no me suena, ostras, me parece muy alto, ¿eh? Pero Ah, no, vamos que, 4,76. ¿ves? 19. 19, o sea, tener un Tyren élite no es caro en la liga ahora mismo, son las posiciones que está en la, vamos, no aparte de la posición, bueno, running back, no sé si McCaffrey cobra menos de 19, pero vamos, que no hay muchas posiciones en las que el mejor pago cobre menos de 19 millones, entonces, eso, tener un Tyren que es diferencial es barato, y la duda con Pitts que siempre hemos tenido en los años que ha estado ahí en Atlanta de momento es que no es consistente, que es capaz de ganarte 3 semanas de fantasy, pero las otras 10 te acabas la semana pues, cagándote en todo en Kyle Pitts, las cosas como son. Entonces hay que ver esa consistencia a la que llega Stefanski, a la que llega un staff que en Cleveland sí que le ha sacado bastante rendimiento en Njoku, y yo creo que Kyle Pitts puede ser una versión mejorada en Njoku sin ningún tipo de problemas. Y bueno, a ver qué rendimiento vemos a partir de ahora, pero si Kyle Pitts es más consistente a lo largo de su carrera, va a ser un contrato o va a ser un franchise tag que se acabe convirtiendo en un contrato bueno para Atlanta, si no, si no, pues seguiremos igual con mucho físico y poco valor al final. Y para cerrar el tema, Nacho, le he preguntado a Tomás, sí que es lo que me estaba diciendo cuando has entrado, Mm, ¿algún nombre que te falte? Porque todavía queda, hasta el 3 de marzo, pero Sí, algún nombre que tú veas, porque lo de Kenneth Walker parece que se tambalea un poquito, pero más allá de eso, ¿qué nombre te falta a ti que reciba el tag? a ver, no es nada clara la situación de este año. O sea, yo Daniel Jones con ponerle un franchise tag a un jugador que viene de romperse el Aquiles, con todo el respeto, me parece muy complicado, y que aparte Daniel Jones no es un quarterback de nivel franchise tag, sinceramente, o de nivel, o de ese tipo de nivel. Hendrickson ya lo hablamos la semana pasada. Yo con Walker quiero verlo, ¿eh? O sea, si ya te lo ha dicho que no lo va a poner, queda una semana, que van a seguir, las negociaciones siguen ahí. Y Seattle tiene que gastar dinero sobre todo de cash, en esta temporada. Ahora, no sé si lo habéis hablado ya, el 90% de cash spending No, que hay todavía no. del trienio, pero Seattle es de los equipos que tiene que gastar. Entonces, vamos a ver cómo gestionan la situación con Gulen y con Walker y con Bryan, pero bueno, es posible que Seattle lo use, ¿eh? No, o sea, obviamente, tú no puedes ir a la negociación y que tu primer comentario sea o renuevas o te pongo el tag. O sea, no, esa no es su posición de poder, esa es la negociación. Entonces, que a 20 de febrero digan una cosa no significa que lo vayan a hacer así a 3 de marzo. Entonces, vamos a ver eso la semana que viene también. Mm. El resto es que Bueno, yo no veo un candidato nada claro, ¿eh? Porque dirías Walker, el left tackle de los Packers, pero no se lo van a poner. Y el resto, el tema, por ejemplo, de la línea ofensiva es que lo que hablábamos la semana pasada con Lindstrom, pues también aplica a los tags. Los tags no diferencian center guards tackle, entonces no le vas a poner por mucho que lo Brice hicieran. Hall no es mal candidato, pero lo que pasa es que Sí, los Jets no creo que estén muy para no nada. es, Eh, no es mal candidato. A mí me parece un jugador un pelín. O sea, Hall, es verdad que se ha perdido un poco en la situación de Jets, tuvo su lesión y tal, pero, o sea, no sé si es este súper running back, ¿sabes? No sé, yo no creo que sea un nivel Barkley o un nivel. Pues yo te iba a decir que es un candidato a si sale a otro equipo, no a hacer la misma temporada, pero a pegar un subidón de ese tipo, del de Saquon Barkley. Yo sí lo creo. Otro candidato que yo tiraría por tirar algún nombre, a lo mejor los Ravens se animan con Likely, precisamente hablando de Tyrants. No, pagaron a Andrews. Y Ya, Lively ha tenido una pero temporada muy mala, sinceramente. Yo creo que Lively es un bastante mejor jugador que lo que hemos visto en 2025, pero la temporada 2025 de Lively es muy decepcionante, por es que es ejemplo. verdad que mirando los agentes libres que son top, tampoco. No sé si los Chiefs, que ahora por cierto han cortado a Mike Dana, se podrían tirar a ponerle el tag a Leo Chenal. Ni de coña, O ni de coña, ni de no coña. sé, Si, no es, no si, sé. si Leo Chenal es un jugador que no es. No sé si juega al 100% de snaps, Chenal, por ejemplo. El linebacker ahí que lo maneja todo es Bolton. No sé, no sé. Como están haciendo No, cambios no, en defensa, no sé, no sé, no sé. no, 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 Tampoco veo nada no, no. demasiado raro, ¿eh? Nada muy claro. O No, sea a que ver, va a el ser año un periodo pasado. bastante abierto. A ver, el año pasado hubo dos, ¿eh? O sea, que es verdad que ha habido años que más, pero el año pasado fueron el guard de los Chiefs, Smith, que ahora se me ha ido el nombre, Ujú. y Higgins, fueron los que fueron, o sea, es que no hubo más. ¿No? ¿Higgins o...? Sí, Higgins. Sí, O sea, Higgins, es lo que, Higgins, es sí, lo que sí. hubo, y ya está, hubo dos el año pasado, y bueno, pues tienes que asumir la posición de cap con la... Obviamente siempre vas a atender a una renovación si puedes.
ahora con los espacios salariales que hay te da espacio a tener una renovación, entonces, bueno, se da esa situación, pero bueno. Oye, Nacho, ya que te tengo aquí, te leí el otro día en Twitter una cosa que quiero que me expliques porque no me quedó del todo clara, que has hablado de Njoku. Mm. Contaste algo así como, cuéntalo tú bien, porque no lo tengo por delante, como que firmó un contrato para ser agente libre, una cosa un poco extraña, ¿no? A ver, o sea, con toda la situación esta de void years y de años anulables que se están añadiendo a todos los contratos, claro, acabas con la situación de que cuando un jugador es agente libre, queda muchísimo dinero por reflejar en el cap. El caso de Njoku, por ejemplo, son 24 millones, dinero que le han pagado a Njoku y que no ha salido en el cap todavía reflejado en los años anteriores. Entonces, eh, para situaciones así, por ejemplo, Cleveland lo que está usando, ya ha usado en Njoku, lo ha firmado también con Deshaun Watson de cara al año que viene. Eh, Firma, básicamente en Njoku durante la temporada 2025 firmó una renovación con Cleveland en la que básicamente renovó por 3 años, siendo 2026 salario mínimo, 2027 salario mínimo y 2028 un salario de 75 millones a garantizar en un mes. Obviamente, eh, 3 años por 77 pues sería el taller mejor pagado con mucha diferencia. Así que básicamente lo que se garantiza es que Cleveland le corte en un mes. ¿Y por qué? ¿Y para qué tiene sentido esto para Cleveland cuando yo era agente libre? El tema, eso, Cleveland ahora mismo dejaba en Njoku 24 millones de dinero muerto y con esto le van a poder cortar como con designación 1 de junio y dividir eso en 15 y 9. En vez de 24, 15 con algo y 9 con algo. La única situación, el único tema por el camino es que, bueno, Njoku deja de ser agente libre como tal, pasa a ser un jugador cortado y no da un pick compensatorio a Cleveland en caso de firmar con otro equipo, pero de cara a Njoku no cambia las condiciones de agencia libre. Interesante. Hay Y, y que con ver cómo Deshaun, es la ingeniería financiera, madre mía. y con Deshaun Watson van a hacer lo mismo el año que viene. No sé si van a tocar el contrato que tiene ahora mismo Deshaun Watson, los 46 millones que va a cobrar este año, no sé si van a reestructurarlos o no, pero el tortazo salarial que le deja a Cleveland Deshaun Watson el año que viene, en 2027, es una barbaridad y lo van a dividir en 27 y 28. Y Watson, pues no sé si va a estar en la plantilla activa o no, pero va a estar en Cleveland en Yo, 2026. si tuviera que decir ahora mismo, creo que es titular de la semana 1, fíjate lo que te digo. En contra de mi voluntad, pero creo que va a ser Bueno. titular en la semana número 1. Por cierto, una noticia bastante Mm. alegre que hemos recibido en el día de hoy. Una cosa que no había pasado jamás. Y es que la NFL ha dado a conocer los candidatos, los 32 candidatos a fan internacional del año, uno por franquicia. Y resulta que tenemos un conocido entre los 32 candidatos. Rafa, yo no sé si estás al tanto de esto. Sí, sí, por supuesto. Enhorabuena desde aquí, ¿eh? Mac A Bers, ¿no? nuestro. Eso es, a nuestro amigo Mac Bears, miembro de La Osera, de ese maravilloso podcast y proyecto sobre los Chicago Bears, que ha sido elegido entre muchos candidatos como fan del año de los Chicago Bears. Y de hecho, si no me equivoco, va a ir al draft en Pittsburgh. Y ahí va a ser elegido el fan internacional del año, uno de los 32. Pero oye, felicidades a los Chicago Bears, felicidades a Muchísimas Mac Bears. felicidades, Y ¿eh? oye, Ujú. la comunidad de los Bears en España, que es de las más notorias, Rafa? De las que Sí, siempre sí, llevan bastantes maravillosa. Y años trabajando bastante bien. la Osera ahí es, yo creo que hacen un trabajo espectacular y a ver si les premia la NFL trayendo a los Bears a jugar como locales en Madrid, ¿no? A ver. Que oye, de Algeciras es Mac Bears, que es Christian Saban, que es su nombre de pila y su nombre de DNI, de Algeciras. Que he leído. Bueno, es que yo ahí tengo una lucha personal porque he leído Cádiz y sí es la provincia de Cádiz, pero él es de Algeciras. Entonces, bueno, por dejarlo también apuntado por ahí. O Pues sea, que eso, la sois noticia. vecinos, Qué, qué Paco, to- qué ton- ¿no? qué ton- qué tontada tenéis todos los de la provincia de Cádiz que no sois de Cádiz, Paco. Qué Sois tonta, qué vecinos, ton- ¿no, qué ton- Paco? ¿Mm? Casi, bueno, ahora mismo no, pero de nacimiento sí. Sí, sí. O sea que, oye, felicidades a todos y que en España se siguen dando pasitos. Al Buena final, gente en eso. Algeciras, también nuestro buen amigo David, ¿eh? Sí. Mira, seguidores Marco Álvarez también anda por allí en la importantes del línea, fútbol si no me americano en equivoco, sí. España, en Algeciras, ¿eh? Sí, pues ahí está. Oye, y una noticia no tan alegre que conocimos el otro día también, y es que ha fallecido en estos últimos días, o falleció hace unos días, Rondale Moore,
exjugador, bueno, entre otros equipos, creo que el último equipo, corregidme, era Minnesota, Tomasi, ¿puede ser? Sí. Y bueno, lo encontraron fallecido hace un par de días en el garaje de su casa. No sé si se ha confirmado, sinceramente, pero parece que bueno, que fue un suicidio. Y bueno, no sé si queréis decir algo. Yo simplemente quiero, como siempre, hacer un llamamiento y recalcar la importancia, no solo en el ámbito del deporte y de la NFL, sino en general, de la salud mental y de, bueno, si existen problemas de esa índole, que hay profesionales muy capacitados para poder tratarlos y que hay salida para todo ese tipo de cosas. Es un jugador que se había lesionado la rodilla en los 2 últimos años, si no estoy equivocado, 2 lesiones diferentes. Y que bueno, no sé si Tomás, y tú, que como lo tenías un poquito más cerca en Minnesota, que es tu equipo, si quieres aportar algo o si pasamos a lo siguiente. Bueno, desgraciadamente Minnesota ni siquiera pudo debutar debido a esa lesión. Esa lesión le impidió jugar, estuvo en Injury Reserve, así que tenía contrato a futuros, pero no tenía nada más. Es un drama, tiene solo 25 años, será un crío. Todo hace indicar que es un suicidio, no sé si está confirmado, pero todo hace indicar eso. Pues una verdadera lástima, como toda esta clase de fallecimientos y como todo el tema de, bueno, de los problemas mentales y del el no cuidado, por así decirlo, de los mismos. Y eso es la recomendación que tú has hecho, que profesionales, que se busque ayuda y que a todo el mundo le importa a alguien, aunque muchas veces, y hay días que parece que no, siempre hay alguien al que le importáis y que os va a escuchar sin ningún tipo de problema. Sí, es la verdad que fue bastante repentino, evidentemente bastante chocante, la verdad. Nos lo encontramos, a ti, Nacho, sí te pilló durante el día, a nosotros no pilló de madrugada. Yo me enteré a la Sí, mañana siguiente, vamos. sí. Y nada, una pena. Bueno, más allá del nivel futbolístico, ¿no? Pues eso, persona de 25 años, ya es el segundo caso que tenemos este mismo año con un jugador en activo y bueno, gente muy joven, demasiado. Y lo que decía Tomás, había tenido problemas con ciertas lesiones de la regulación últimamente y demás, pero bueno, porque había drafteado en su momento a Arizona en segunda ronda, que había tenido mejores momentos y peores, pero bueno, tremenda noticia. Y tercer o cuarto caso de jugador de Minnesota en los últimos años con, bueno, ha habido alguno con accidente de coche, esta situación ahora de Ronald Moore, la verdad que no está siendo una situación fácil en Minnesota últimamente. No, y se Sí. están juntando muchas cosas porque si fuese lo típico de varios de los fallecidos son por tal, pues por las idioteces que hacen los jugadores en NFL a veces, pues bueno, pero al final el chico que fallece en el accidente de tráfico, pues es un mero pasajero que choca contra un equipo, bueno, contra un coche dirigido por un borracho, comprando la expresión, pues que literalmente lo mató un No, conductor borracho en otro coche, entonces que no hay más. Y es el drama siempre, al final es muy difícil, es muy duro. Y la NFL nos recuerda casi constantemente la de veces que pasa esto, por desgracia. Sí. Rafa, ¿algo más de este tema antes de ir con otras Bueno, cositas? aquí mencionar, yo creo que es un tema que desgraciadamente antes se cuidaba un poco más, no digo que nadie sea responsable de lo que ha ocurrido, pero que se cuidaba un poco más, ¿no? El seguimiento a los jugadores, el seguimiento por parte de los equipos, ¿no? De que de los chicos se acabaran graduando, acabaran los estudios, estar más cerca, ¿no? Hoy en día vivimos una sociedad quizá mucho más impersonal, ¿no? Donde al haber las redes, saber toda una serie de cosas, se aíslan mucho más los individuos, se aíslan mucho más los jugadores, en el caso de la NFL, que quizá aquí la liga tendría que hacer, y digo, no digo que sean responsables ni mucho menos, pero sí hacer un poco un plan, ¿no? Un plan de acercamiento, hablamos cuando falleció el chico de Dallas, plan de acercamiento más a los propios jugadores y a estar más de acompañamiento, ¿no? A los jugadores porque son gente muy joven y bueno, los problemas mentales pueden dar en cualquiera y además en este caso, ¿no? Pues lesión, etcétera, acaba de comprar una casa a su madre, o sea, es como bastante sorprendente lo que ha ocurrido, pero me parece que sí, que yo creo que es una llamada de atención a buscar eso, ¿no? A arropar más a los jugadores, que son los verdaderos protagonistas, ¿no? de la NFL. sí. Bueno, No está confirmado que sea suicidio, pero era la primera línea de investigación que llevaba la policía. O sea, daba la sensación de que era ver si había alguna manera de descartar que no fuera eso, pero bueno. bueno, Pero aún así, Nacho,
toda la situación, independientemente de lo que haya sido, que lo Sí, 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 encuentren después claro. de cierto Sí, tiempo, sí, quién se sí, preocupaba de él, o sí, sí. sea, ¿no? Ya Sigue siendo un chico de 25 años, sí. un chico de 25 años totalmente pobre, solo, ¿no? Sí, sí. Pilló, ¿no? Una soledad muy grande. Bueno, pues descansa en paz, evidentemente, y nosotros pasamos página a otro tema. ¿Alguna pregunta de los oyentes que ya empezamos a responder, como siempre? Este es el punto de la temporada en el que nos empiezan a preguntar por muchos equipos diferentes, pero sobre todo por equipos que pueden darle la vuelta a esta situación. Indies NFL nos dice, de los 3 grandes fracasos del año, Chiefs, Ravens y Lions, ¿qué equipo creéis que está más cerca de ser aspirante y cuál lo tendrá más difícil? ¿Qué movimientos creéis más necesarios para cada uno de ellos? Y yo, Tomás, y viendo estos 3 nombres de equipos, si tuviera que decir yo, te diría que el que está más cerca de ser aspirante es Baltimore, seguido muy de cerca por Lions, y el que creo que lo tiene más difícil y está bastante lejos de los otros dos es Kansas. Dicho esto, será todo lo contrario. Pero Ravens, con la llegada de Minter, creo que hay bastante ilusión. En la defensa tienen que hacer unos retoques, pero pueden hacerlo. Los Lions, me sigue preocupando el tema de coordinadores, play calling y demás. Jugadores tienen. Y en Chiefs yo creo que es que, ya lo dijo Nacho el otro día, van a tener un verano muy complicado. Sí que es verdad que reestructuraron el contrato de Mahomes y respiran un poco salarialmente. Han cortado a Dana hoy, Chao. van a traspasar a Jawan, no, o lo han cortado, a Jawan Taylor. Pero Taylor no lo va a querer nadie en la liga, Paco, con ese salario. Por eso, pero que lo cortaron, ¿no? No, lo van a cortar a Javon Taylor, sí. Ah, bueno. Están haciendo ese tipo de movimientos y están más desmantelando que reforzándose. No Bueno, sé cómo lo ves tú, Tomás, si concuerdas o vas por otro lado. Bueno, has dicho algo que para mí define bastante el por qué no me creo a Ravens. Has usado para Ravens el comentario Minter genera ilusión. Genial, en la NFL se gana partidos, no se gana con ilusión. Ya. Entonces, a mí el Ya. concepto este de es que el entrenador ilusiona, bueno, ha habido problemas obvios en cuanto al ataque. Hay problemas en defensa, lo sabemos todos. ¿Son remontables los de defensa? Sí. ¿Los de ataque? Pues veremos. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que valorar un poco veremos hasta dónde llegan o veremos qué es lo que pueden hacer. Dicho esto, mientras que esa parte creo que Ravens no es un equipo ahora mismo fiable, de Chiefs me fío por lo contrario. De Chiefs me fío porque me parece que es un equipo muy bien preparado en cuanto a entrenador y que va a tener que desarrollar luego talento y que va a tener que cambiar plantilla. El último punto es obviamente nuestro equipo de la NFC Norte, los Lions. Yo sí que creo que los Lions pueden hacer un gran trabajo. Creo que son los favoritos ahora mismo para hacerlo bien el año que viene. Más que nada porque creo que el Lions sí es un equipo capacitado para jugar bien si consiguen un buen coordinador ofensivo y que en defensa ya tienen talento y tienen un buen trabajo hecho detrás. Entonces creo que el Lions puede hacer un buen papel a poco que acierte un poco con los coordinadores. El coordinador ofensivo, que es Drew Petzing. sí. Que No bueno, a lo ver hemos qué visto tal. todavía. Yo creo que Ex Breker es coordinador una de las ofensivo de los claves. Cardinals. Sí. Ex coordinador ofensivo de los Cardinals con Gannon. Que pintaba muy bien al principio, luego yo creo que ha acabado un poco rodeado de todo lo que ha sido Arizona los últimos 2 años especialmente, pero que cuando lo ficharon había muy buenos comentarios sobre él y veremos. A ver, el tema con Detroit sobre todo es a nivel ofensivo, lo que teníamos la semana pasada con el tema de la línea ofensiva, no está confirmado que Decker se vaya a retirar, pero había bastantes dudas con su continuidad, de momento no se ha dicho nada. Pero si siga o no Decker, igualmente tienen que responder muchas preguntas en línea ofensiva, más allá de Penny Sewell, o sea, del resto de los que juegan. Y a nivel defensivo, pues llevan muchos años con demasiadas lesiones y siempre está la duda de cuánto es circunstancial y cuánto tiene que ver con la forma que tiene Dan Campbell y ese staff de entrenar y de trabajar, gestionar, sí. y de trabajar, de gestionar la plantilla, de gestionar ciertas situaciones y sinceramente es debatible. O sea, siempre, muchos años también se habla con Kyle Shanahan que cada 3 o 4 años su plantilla revienta y se rehace, aparte a nivel físico. Pues que le pasó hace un par de años. Pues da la sensación de que con Dan Campbell tiene que verse si es algo más que solamente jugadores con tendencia a lesionarse y ya. Pero bueno,
Si la defensa está entera, puede faltar cierto talento en la línea defensiva más allá de Hutchinson. Eso sí que yo creo que tienen que ver ahí alguna cosilla. Han tenido muchos problemas en la posición de cornerback también, pero a priori por nombres es una muy buena defensa. Así que yo creo que Detroit es el que está más cerca de darle la vuelta. Y los otros dos depende mucho de lo que sea Minter, sinceramente, para mí. Si Minter es lo que pensamos, creo que Baltimore tiene capacidad de darle vuelta a ciertas cosas. También te digo, tu mejor parra no puede ser Calvin Noy, ¿eh? O sea, Calvin Noy no puede ser tu mejor parra en 2026. Sí que es verdad que también hay que tener en cuenta, por poner todas las cosas encima de la mesa, que como dijimos el otro día, Detroit no tiene muchos picks en este draft. Tiene uno en primera, uno en segunda y, por ejemplo, no tiene una tercera ronda. Bueno, A partir de ahí vamos a ver qué tal se mueve. tampoco es un draft muy profundo, ¿no? Sí, pero bueno, si quieres retocar 2-3 cositas, sí que necesitas algo. Rafa, ¿tú cómo lo ves? Estos 3 equipos. Yo es que entre grandes fracasos del año a lo mejor también incluiría Bengals. Pero bueno, nos dan Chiefs, Ravens y Lions. ¿Cómo lo ves tú? Yo estoy de acuerdo con Tomás y me parece que los Lions son los que tienen mejores posibilidades de cara a la próxima campaña. Pasa por, y estoy de acuerdo con Nacho, con rehacer la línea de ataque principalmente. Yo creo que los Ravens necesitan peso, necesitan, o sea, el front seven de los Ravens comparado con lo que nos tenía acostumbrado fue ridículo la temporada pasada. Yo, en cuanto se cayó Madubuike, que se cayó la defensa, en cuanto se lesionó y fue muy temprana la temporada, yo creo que necesitan más jugadores, más peso, más gente grande, sobre todo dentro, y eso, ¿no? Y un pass rusher efectivo por fuera. Y luego los Chiefs ya lo comentamos, ya comentamos la semana pasada la situación. O sea que yo creo que los están mejor posibilidad, aunque esté en una división tan complicada, son los Lions de volver a estar donde estuvieron hace un par de años. Y la otra pregunta que nos hacen también del mismo tipo va por otro lado, que es Valen. Dice, ¿qué equipos, digamos de los malos, tipo Titans, Browns, Arizona, Miami, Jets, Raiders, está más cerca con 2 o 3 movimientos de darle la vuelta a la situación y qué movimientos creéis que serán? Yo tengo 2 candidatos para esto. Uno nos lo pone Valen en la pregunta, otro no. El equipo, yo estoy convencido de esto, y ya daré la tabarra durante todo el verano y cuando se acerque la temporada. Si tocan las 2 o 3 teclas que hace falta, sobre todo en línea ofensiva, yo creo que los Raiders le pueden dar la vuelta a la situación después de lo del año pasado. Y el otro equipo que yo este sí que estoy convencido de que le va a dar la vuelta a la situación y va a ser una de las grandes sorpresas del año y lo va a hacer muy bien, es New York Giants. Estoy bastante convencido. Con lo que han hecho en el banquillo, con la defensa que tienen, no sé, me da la impresión de que puede ser algo no igual, pero sí parecido a lo que pasó en Denver con Sean Payton, a lo que pasó en los Chargers con Harbaugh. Puede ser algo parecido. Y los Raiders es que, de verdad, yo creo que, reitero, si tocan lo que tienen que tocar en línea ofensiva, si no, no hay tu tía. ¿Tú has visto la defensa, Paco? Ya, pero bueno, es que no estoy hablando de que vayan a ganar partidos en playoffs, pero que sí van a estar. Los Raiders necesitan más de un año, Paco, para eso. Es decir, yo entiendo lo que quieres decir, pero es que los Raiders necesitan bastante más de un año para poder llegar ahí. Es que volvemos a lo mismo el año pasado. Al final es. ¡Guau! Yenti, Bowers. Bueno, juegan 51 más en la plantilla. Son 51 más. Sí. Bueno, ya, Paco, pero no es una cuestión solo de ataque, es una cuestión de defensa. Esa defensa es limitadísima. El quarterback no va a ser un quarterback élite. El cuerpo de receptores está prácticamente vacío. Es un equipo que tiene un muy buen running back, un muy buen tight end y ya. Bueno, y Max Crosby, si sigue Max Crosby, lo cual también es un debate. Y es un equipo que necesita una reconstrucción entera. Entonces yo creo que no es un equipo que este año vaya a dar un gran salto hacia adelante, por eso necesita una reconstrucción íntegra. No creo que sean tan malos como el año pasado, que conste, pero creo que no van a dar un salto mucho más arriba. Equipos como Cardinals, por ejemplo, están mucho más cerca de poder dar un salto hacia adelante. Sí. Hoy ha salido el rumor, Tomasi, de que el quarterback que más gusta en Arizona con diferencia es Malik Willis. No sé si eso te... Pues que se mejor, que se mejoren. Demasiado hype con Malik Willis, ¿no? Sí. De la Flair a la Flair, ¿no? A ver. Yo entenderlo lo entiendo. Quiero decir, Malik Willis tiene las condiciones físicas y ha mostrado que en un sistema muy, muy contenido puede jugar bien. Ahora, el tema es
Pero- un tío que ha jugado 2 partidos en la NFL prácticamente enteros estos años, Exacto, que no se exacto. ha mantenido sano en esos 2 partidos y que encima está jugando en un sistema Lafleur que es lo más QB-friendly del mundo, yo no le pagaría un contrato de quarterback 1. Yo le firmaría en mi equipo como suplente. Es decir, si los Vikings quieren a Malik Willis como suplente, yo estaría encantado de la vida. Pero como titular ni de broma. Es que se me ocurren, por ejemplo, pensando en Cardinals, 3, 4, 5 opciones que A por ver. mercado son viables, mejores Filas. que Malik Willis, para el puesto de quarterback. A ver, ¿cuál es? Mac Jones es una. No, Para mí sí. yo prefiero Daniel Malik Jones Willis. es otra. Para mí Daniel es Jones mejor no, opción. no va a estar en el mercado, Daniel Jones. Tua Tagovailoa es mejor opción. Sí, en cuanto a talento, no sé en cuanto a contrato. Bueno, Bueno, sale yo con va- contrato. Bueno, es que va con va veterano, por- ¿no? va Malik por el Willis, mínimo. Va como Malik mínimo Willis ha veterano, hecho Tua. un par de partidos Malik Willis y se vaya a llevar un contrato de 40 millones, ¿no? Increíble. Básicamente. Increíble. Bueno, Increíble. No sé. va a llevarse el contrato que se llevó Fields este año de 2 por 40. Me parece una barbaridad. Entonces, a mí Malik Willis, la verdad que no me convence absolutamente nada. Que después llegará a Arizona, si llega a Arizona, y será maravilloso, No, yo creo que no han mostrado eh, todavía nada. O sea, estoy ahí de acuerdo con Paco. O sea, no, de momento no ha mostrado nada. Ha salido un par de veces y mira, nos ha gustado. Lo que dices tú, Tomás, y con la Flair cantando las jugadas, etcétera, no sé, yo lo veo muy, muy arriesgado el tema de Willis. Pero ¿qué bueno, equipos hay creéis que arriesgar, hay que mover pieza, no hay suficientes quarterbacks. Sí. Eso es lo que es súper interesante, ¿no? ¿Os gustaba? Creo recordar que la semana pasada Nacho, Rafa o alguno de vosotros dijisteis que lo de Titans os gustaba. A mí me parece interesante lo de Tennessee. Lo que han ¿Puede montado a ser el nivel de equipo yo que le dé staff. la también, vuelta? Bueno, me parece una opción No, interesante. pero es un equipo que debería ganar más partidos esta temporada, que no está en una de las divisiones más difíciles de la liga y que, bueno, vamos a ver a Sale, que en Jets lo que tuvo es que tuvo muchos problemas de manejo de vestuario, etcétera, pero bueno, de esa experiencia tiene que haber aprendido y ha sido de nuevo élite como coordinador defensivo en 49ers, tener una segunda oportunidad. Vamos a verlo, yo creo que se ha rodeado de buenos entrenadores y que por lo menos por primera vez desde que se fue Bravel, los Titans podemos decir que están haciendo las cosas bien, creo. Vamos a ver Sobre hasta el dónde papel, llega. sí. A ver la Entonces, plantilla, por sí, eso todo a dale. nivel defensivo les faltan muchísimas cosas, Paco, y muchísimas. Y vuelvo a luego, estar de acuerdo contigo en este programa con lo de los Giants. Además, yo creo que los Giants las piezas las tienen, simplemente estaban como desordenadas, pero yo creo que piezas tienen. A ver, también tengo serias dudas con la posición de quarterback, pero bueno, yo creo que en general tienen buenos mimbres. a ver, Yo las dudas que tengo es que su receptor estrella viene de una lesión gravísima y su running back estrella viene de una lesión gravísima. y que de estrella tiene poquitos el running back, la verdad. Pero bueno, Bueno, eso ya pero se dará- ya se- me ya parece se- viable, ya me se- parece útil. ya se dará cuenta la gente. Es carismático, no es un running back Sí. elite. Es muy No, carismático, pero, no lo a discuto. ver, el tema de los Giants, a ver a nivel ofensivo, sobre todo, o sea, eso, la vuelta de Neighbors de rotura de ligamentos, a ver cómo vuelve y en qué situación. Wandale Robinson, yo es un jugador que van a intentar renovar, porque la verdad que en el momento en el que Neighbors cae, pues asume bastante bien el rol y yo creo que con Dart ha hecho una buena química. Y a ver la línea ofensiva. Aún así, esta defensa, con todo el dinero que tenían invertido, no ha parado a nadie en 2025. Y eso es una cosa que Harbaugh tiene que verse claramente con el coordinador que se ha traído, que lo conoce perfectamente anteriormente en Baltimore. Y a ver eso, pero a nivel defensivo es una de las unidades más decepcionantes de toda la temporada, la defensa de los Giants en 2025. Yo el nombre, Bueno, a lo mejor no están en ese top 5 del draft, pero yo creo el equipo que me parece muy interesante son los Saints. Ver hacia dónde van estos Saints, hacia dónde van estos Titans, con el segundo año de quarterback, con los Saints. Yo creo que Moore sí que es un buen entrenador, que con Moore y Staley han hecho un buen staff a nivel ataque-defensa y que es un equipo que acabó bastante bien la temporada y que tiene capacidad de reforzarse por primera vez en mucho tiempo, ahora en 2026. Y a ver, eso tienen el pick 8, además, o sea que tienen opciones los Saints en una división muy barata, o lo ha sido al menos en los últimos años, de poder ser competitivos.
Mira, precisamente Nacho nos dice Bifidus que qué esperamos de Saints, que en la parte final de la temporada su defensa mejoró y el ataque con Tyler Shack más de lo mismo. ¿Os fiáis de esa versión Bueno, de final de temporada o creéis que el buen rendimiento final es un espejismo por jugar sin la presión de competir por grandes cosas? Sí que es verdad, bueno, esto último que dice no es lo mismo jugar con la presión de querer entrar en playoff, que yo creo que no existe esa presión en New Orleans este año todavía, pero no es lo mismo estar en esa parte de arriba de la división que jugar 5 partidos un poco no diré a pasar el rato, pero sí que sin ninguna aspiración. bueno, Dicho pero esto, En la necesitan NFL es. reforzarse para ser competitivos, pero van en el Bueno, buen pero camino. sí, la NFL no existe las pachangas, tampoco. O sea, aquí hay gente jugándose contratos todo el rato, sobre todo. Entonces, a ver, New Orleans ha sacado bastante de la temporada. Olave, por ejemplo, ha tenido Olave fue el pro al final y la verdad que la temporada Olave, después de todo el tema que ha tenido con las conmociones, pues ha estado muy bien. Sigue ese pero ahí, pero ha sido un temporada muy bueno. A ver qué pasa con Camara, a ver si sigue en el equipo o no. Pero es un equipo que ha ido de menos a más, claramente. Yo creo que se ha ido viendo durante el año como Moore ha ido asentando piezas, dándole cada vez más valor a Tyler Shaw como quarterback y a ver hacia dónde van. Obviamente, hay mucha gente, y nosotros incluidos, que tenemos muchas dudas con cuál es el techo de Shaw como quarterback. Pero es una cosa que hay que empezar a comprobar en el segundo año. Y, y a ver, yo creo que a nivel staff es eso. Tienen un staff bastante interesante. Moore al final parece que sí puede ser un head coach, veremos cómo avanza eso. Y Staley, pues le quedó muy grande el puesto de head coach, pero es un muy buen coordinador defensivo. Y aquí lo está volviendo a demostrar. ¿Os gusta, Rafa, lo de los Saints? Es verdad que mejoraron a final de año, yo no sé si es sostenible. La verdad, si te soy sincero, me parece que no. No, O desde sea, luego, si si los se pones a jugar quedaron, en la semana 1, no van a jugar igual que en la última del año pasado, pero oye, se quedaron muy pueden mejorar. cerca de los playoffs, ¿no? Además fueron los que decidieron quién iba a los Sí. playoffs, o sea que O sea, yo creo que sí, hombre, obviamente los Saints consiguieron o firmaron una temporada mucho mejor de lo que todos nos esperábamos al inicio de la campaña, mm, incluyendo muchos aficionados de los Saints con los que había hablado antes de empezar la temporada. Y sobre todo Moore, ¿no? Lo que decía Nacho, está claro que los equipos bien entrenados llegan lejos en la NFL, lo hemos visto este año en New England, en Chicago. Entonces, bueno, yo creo que la clave, y no es fácil, Nacho sacaba la lista, ¿no? De los entrenadores fichados hace 3 años, cuántos quedaban, pero los que quedan es porque hacen las cosas bien, ¿no? Y yo creo que Moore demostró que tiene madera de head coach en la NFL tras una excelente campaña con los Saints. Y Y sobre mira lo todo que con lo una falta extrañaron de en talento. Sí. Filadelfia. Sí, que sobre todo a lo que decía Rafa, estoy totalmente de acuerdo, con una falta tremenda de talento que se sabía desde el principio de año. Es decir, estos Saints iban muy bueno, poco cargados de talento y con muchas dificultades y jugaron muy por encima de las expectativas. Yo creo que eso es la parte más positiva con la que se tiene que dar Nueva Orleans y con la que entiendo que empiecen con confianza este año. Creo que aún les falta para ser un equipo competitivo a nivel de optar al anillo, pero al menos ahora se ve que puede ser un equipo que va a pelear por el playoff. Ya es mucho más de lo que veíamos hace 10 meses prácticamente o incluso 7 meses, entonces están en la buena dirección. Mira, estoy leyendo ahora precisamente una cosa. Los Rams han hecho público su coaching staff ya de manera oficial con Nate, lo diré bien, Shellhassi como coordinador ofensivo. Estaba cantado que iba a sí, acabar subiendo ese puesto después de sí. ser candidato, por ejemplo, a ser entrenador jefe de los Browns. Chris Shula se queda como coordinador defensivo. Y teníamos la incógnita, no sé si os acordáis, de ver qué iban a hacer con Cliff Kingsbury. Lo han puesto el segundo en la lista como coordinador, o sea, como asistente del entrenador. O sea, un puesto bastante alto para Kingsbury. Bueno, Yo no sé si era lo que esperabais o no. solo assistant head coach o algo más. Sí, 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 esos assistant head puestos coach. siempre me crean dudas a mí, ¿no? Yo, ¿qué Porque hace siempre hay alguien que exactamente? no. ¿Mm? ¿Qué hace exactamente un assistant head coach? Bueno, en el equipo de McVay, ¿qué hace el coordinador de ataque? No, no. Bueno, además, Bueno, vamos, no tanto. Bueno, pues no sé. Kingsbury, Un poco de todo, ¿no? Kingsbury inteligentemente a meter en su currículum que ha trabajado con McVay, porque eso suele llevarte lejos en la NFL. Pero a ver, el puesto de assistant head coach es el típico puesto que pones que el día que despides al entrenador pones a ese interino, pero es que los Rams no van a despedir a McVay en la vida, entonces. Bueno, pues si os parece vamos a hacer una pequeñita pausa porque tenemos que hablar con Álvaro de draft.
No. y volvemos con más preguntas. Así que, Nacho, te despido por aquí, Sí, que yo tienes me quedo cosas aquí. que hacer. ¿Qué tal por Austin? Hace calor, ¿no? Tiene pinta de hacer calor, ¿no? Ahora no tanto de temperatura, pero sí, está ni una nube en el horizonte y con bastante cosa pendiente que llevo unos días sin poder trabajar y ya funcionarios americanos aparte ya puedo, así que... Pues ahí eh, está. Oye, nos congratulamos. em, Nacho, te despido por aquí, si te parece bien, gracias. ¿Alguna cosita em, más que te quede que quieras comentar de algún tema o de alguna cosa que tengas en la cabeza? no, bueno, ha salido, han dejado caer que no van a prohibir el Tooth Push, bien por ello. En 2026 vamos a ver esa reunión de Bueno, propietarios en no un va a haber mes. no va a haber ni votación, de hecho. Bueno, O sea, es que dicen nadie ha que no lo van. propuesto. Sí, dice que este año no se van ni a plantear en la votación en un mes. A ver eso y poco más. A ver si puedo entrar mañana. En principio se va a grabar alguna reconstrucción más como la que se hizo de los Dolphins con Álvaro y con Adri, De hecho, que quedó hay muy una bien grabada aquella. ya que sale esta semana que es Seattle. Ah, O sea que. muy bien. Yo en eso no estoy. Pero bueno, creo que en principio se va a grabar alguna más mañana y si me da por horario, pues intentar estar con ellos, Pues ahí está. ahí con Adri. Pues gracias, Nacho. Te espero en la próxima, la semana que viene. Nosotros hacemos una pequeñita pausa, vamos con Álvaro y seguimos. Hola, Álvaro Fraile, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí estamos para hablar un poquito ya de draft, ¿no? Hay ganas. Sí, dentro de este programa lo solemos hacer cada año y lo vamos a repetir ahora. Siempre solemos dedicar las preguntas más específicas, ¿no? Del draft a tenerlas o contigo, en este caso este año también con Guillauma, un poquito o dentro del programa si podéis estar o fuera, como es este caso porque estamos grabando antes. Pero antes, para presentarle a la gente, vamos a tener War Room a partir de esta semana. ¿Qué es la War Room para todo aquel que no estuviese el año pasado o que no se acuerde? Nuestro programa específico, sí, otro programa específico, para hablar del proceso pre-draft. Pues sí, tenemos este año en la War Room, diferente, de manera diferente. Ya lo hemos comentado por redes sociales, por Twitter, que vamos a tener una War Room, pues, que pensamos que cada año se debe dar un poquito más. Y la manera este año de dar un poquito más en la War Room, de mostrar más cosas, ¿no? Aparte de lo que son los jugadores, que, repito, la gente que no se Que estarán. preocupe, claro, que no se piense que vamos a dejar de hablar de los jugadores durante este proceso pre-draft, que la War Room y el draft vive por y para los jugadores, que al final son los protagonistas de todo esto, pero que habrá muchas más cosas, que la War Room este año no se va a basar como lo hizo en el primer año, ¿no? Este proyecto, ¿no? Donde yo estuve, ¿no? De iniciar el proceso pre-draft y demás, en el hacer un ranking por jugadores. Creo que vamos quemando etapas en el sentido de un primer año, ¿no? Donde fuimos un poco más al ámbito más general, no más generalista, en el que, pues, dentro de que analizamos a muchos jugadores, ¿no? Que ahí hicimos sí que es cierto un buen trabajo de profundización de todo el talento que había en el draft y demás, pero al final para eso creo que existen muchos programas y creo que hay mucho contenido dedicado a eso en el que pues cada uno ya puede tomar su punto de vista o no, y creo que eso es un aspecto que el año pasado ya decidimos darle un toque diferente con la War Room de manera oficial, con la incorporación de Guillauma a todo el proyecto como, pues bueno, Fichejón, ¿eh? sí, no, totalmente, o sea, Guillauma y yo en la War Room somos 50 y 50, o sea, eso es la War Room para mí. Entonces, con incluir a Guillauma en el proyecto del Capology y también, evidentemente, como proyecto principal en la War Room y en el Rincón del College, el nivel ha subido mucho. Este año pasado ya hicimos un poco un proyecto diferente en el que no nos basamos en analizar a los jugadores por simplemente la posición, sino por diferentes aspectos del juego, diferentes aspectos extradeportivos, muchos aspectos, ¿no? que pueden dar a comentar a los jugadores. Pero este año hemos decidido, hablándolo con Guillaume antes de preparar todo, ¿no? Cuando estamos antes Bueno, de incluso... yo he visto un mensaje de WhatsApp, Álvaro, de Guillauma, con a lo mejor proponiéndote 30 temas diferentes. Y esto no es broma. Sí, no. O sea, al final tenemos muchas ganas de hablar. Guillaume está como loco, o sea, por hablar. No tanto del talento, porque ya vamos avisando y en el primer programa lo vais. No vamos a engañar a la gente. O sea, no vamos a decir que es un buen draft. Porque
A priori no lo A es. priori Luego, siempre. claro, exactamente. Dentro de unos años probablemente pues nos encontremos con que los que pintaban como malos drafts acaban siendo los mejores y los buenos drafts acaban siendo los peores, ¿no? Puede darse perfectamente esa casuística, pero realmente no es un buen draft, no pasa nada por decirlo, o sea, o por lo menos es nuestro punto de vista. Si hay gente que lo ve de manera diferente, pues será su punto de vista y el nuestro pues será en todo caso el contrario. Pero sí que es cierto que teniendo en cuenta que no es un draft donde el talento sea tan amplio, no haya muchísimas posiciones con muchísima profundidad, pues aparte de eso se mezcla con que queríamos hacer una cosa diferente y queríamos este año llevar un poquito el contenido al siguiente nivel, en el sentido de vamos a explicar muchas cosas que realmente no se hablan durante un proceso pre-draft, se dan por dichas o porque la gente tenga el conocimiento o tiene el conocimiento necesario como para saberlas, pero hay muchos aspectos que yo creo que son interesantes de comentar, de debatir. Dejo aquí una pequeña miguita de pan para la gente. El primer programa, porque tenemos, si no recuerdo mal, una pregunta de Esteban, que nos A eso, pregunta. mira, te la Claro, lanzo ya directamente, tíramela. porque el primer programa es hora y media, hablando de la Combine. Hora y 48 minutos. 47:59. Más Paco, todavía. te voy a decir una cosa. Creo que teníamos tantas ganas de hablar que yo nunca soy de ponerme los programas. Este programa Y te lo has puesto. está grabado en Stringer, o sea, no es ni en. Pero cogí ayer domingo por la tarde y me he puesto el programa. O sea, creo que nos quedó un muy buen programa para empezar. Y básicamente lo que nos preguntaba Esteban, vamos Es a hablar en qué nos tenemos que fijar y demás, se va a responder en este programa, pero si quieres dar una pinceladita o Bueno, a ver, una primera, un titular. la respuesta a Esteban es básicamente lo que tú has dicho. Vamos a tener un programa dedicado a la Combine, pero el año pasado también lo tuvimos. Y claro, dile a la gente, bueno, pues es lo mismo que el año pasado, ¿no? El año pasado nos dedicamos a hablar más concretamente de algo que es muy típico y que pasa todos los años con la Combine, que es qué son los jugadores, quiénes son los jugadores que mejor Combine van a hacer, los que peor, quiénes van a subir más, quiénes van a subir menos. ¿Cuánto de importante es la Combine? Esa es la pregunta que realmente nos tenemos que hacer. ¿Cuánto importa la Combine? ¿Qué pasa en la Combine? ¿Te puedo responder yo? A ver. Para mí la Combine para los aficionados es cero importante, para los equipos bastante. Sobre todo por lo que no se ve. Vale, exactamente. Pero eso que no se ve, muchas veces los aficionados no nos quedamos con eso. O sea, nos quedamos con lo que vemos, Claro, evidentemente. O sea, no conocemos cómo los equipos hacen una semana de Combine. No conocemos o la gente no conoce cómo los equipos preparan las entrevistas, qué pasa en las entrevistas, qué test se hacen en las entrevistas a los jugadores, cuáles son realmente, teniendo en este caso sobre todo a Guillaume, cuáles son los workouts realmente importantes para los equipos. Todo este tipo de factores. Es que esto, perdóname que te corto, te estoy cortando un montón, No, Álvaro. sí. La clave de todo esto, una de las claves es que se va a juntar en la War Room. Parece que estamos aquí vendiendo el producto, pero bueno. Una de las claves es que se junta tu conocimiento, que es mucho, con una cosa que además tienes preparada y que va a ser una cosa muy gorda, que lanzarás pronto. Todo ese conocimiento de jugadores, de verlos, de analizarlos, de saber su historia y demás, con una persona que es Guillaume, que además de saber un montón, ha estado en una Combine. O en varias. Ha estado en Senior Bowls. Ha estado en proceso pre-draft. Lo conoce desde dentro y es un poco la clave de todo esto. Por eso invito a todo el mundo a que el programa de War Room, no solo este, sino todos, se los escuche, porque va a ser un enfoque un poquito diferente en algunas cosas. No va a ser 10 programas de todo hablando de jugadores, sino se va a intentar dar a conocer un poquito también por qué esos jugadores llegan a ese puesto, por qué los equipos escogen a esos jugadores y evidentemente también, como digo, se analizarán jugadores, pero yo creo que más o menos la dinámica, para que la gente lo sepa, es de aquí a la agencia libre, que quedan 2-3 semanas, va a ir uno a la semana aproximadamente, siempre si hay algún tema de más, pues se pondrá evidentemente, y el acelerón vendrá justo después de la agencia libre. Ahí ya intentaremos que haya un par, pero bueno, siempre dependiendo de la disponibilidad. Pero que temas hay de sobra, y cosas hay de Y sobra. jugadores también, que acabamos hablando para finalizar el programa de Kyle Lewis, un linebacker de Pittsburgh, ¿vale? O sea, que la gente no Sí. se. Y que va a ser, no y se que va a preocupe. ser
yo creo que Álvaro, entrando un poquito en materia, va a ser un draft. Yo tengo en la cabeza que es un draft de transición, en el sentido de, con todas estas nuevas normas del NIL, hay bastantes jugadores que han tenido su tercer año en college, que podían presentarse al draft, que han decidido quedarse un año más por lo que el NIL les da, por su situación y demás, y que eso hace que este año el nivel del draft baje. Pero eso no va a ser así siempre. Es decir, el año que viene habrá jugadores de tercer año y de cuarto. Los de cuarto se tienen que presentar. Por ende, esa calidad ya sí que va a estar. No sé si me explico. Que ya El- este año es el ajuste. Es el ajuste y sobre todo más que el ajuste que también coinciden y se mezcla con otro factor. Y es que la clase de high school de 2024 es de un nivel, te diría yo, superior a la media. O sea, muy por encima de la media. Van a salir el año que viene al draft, esperemos, y queda todavía una temporada por delante, Jeremiah, ¿no? Pero según lo que según lo que vamos avanzando, van a salir al draft jugadores de un nivel infinitamente superior al de este año, pero infinitamente superior. O sea, puede que este año no tengamos ningún jugador que podamos calificar como un jugador que puede ser un prospecto, ¿no? Prospecto generacional. Pero el año que viene es que creo que tenemos varios jugadores, no solo uno, en diferentes posiciones que además son muy valoradas en la NFL, como es receptor, cornerback, quarterback, rusher. Creo que vamos a tener un draft, pues eso, creo que estamos un poco la calma antes de la tormenta, porque el draft del año que viene, y la NFL lo sabe muy bien, el draft del año que viene va a marcar un antes y un después en la historia de los drafts, y no por la clase, que al final es lo que mueve todo, como lo he dicho, los jugadores, pero la NFL lo sabe y la NFL va a preparar el que a priori, o según ellos comentan, el mejor draft de la historia en Washington, si no recuerdo mal. Sí. Entonces, claro, la NFL está apostando mucho porque sabe que el draft del año que viene va a ser uno de los mejores drafts, o a priori así nos hace indicar el talento que estamos viendo en los últimos 2 años, que va a ser así. Entonces, bueno, Y un poco estoy de viendo calma. un mock draft de 2027 con Ujú. 4 quarterbacks en los 5 primeros y el que no es quarterback es Jeremiah Smith. Claro, O y sea después hay un que... tal Leonard Moore que juega en Notre Dame, que ese chico en la posición de cornerback, pues bueno, pues a lo mejor estamos hablando de un talento de los peces gordos de la posición en los últimos años, claro. Es que, Pero bueno, eso llegará el año que viene. sí, que nos enrollamos, Tenemos sí. alguna preguntita, que es a lo que venimos aquí a hablar contigo. Bueno, la primera pregunta. Fernando Mendoza sigue siendo el uno indiscutible, ¿no? No ha No, cambiado nada en las no va a últimas cambiar semanas. nada. Fernando Mendoza no va a lanzar en la Combine, no tiene nada que hacer. Va a lanzar en el Pro Day de Indiana. Comentaba él que era. Y bueno, pues decía que más que nada era porque se sentía más cómodo, evidentemente, con sus receptores, con sus jugadores de Indiana. Y también porque, evidentemente, los 3 receptores a los que a priori le va a lanzar son Elijah Sarrat, Omar Cooper y Becker, que pues bueno, tienen posibilidades, sobre todo los 2 primeros, de salir en el draft muy alto. Becker, ya no recuerdo, incluso creo que va a aguantar una temporada más, evidentemente, pero estamos con eso, ante lo que él decía, que siente que puede beneficiar mucho más a sus compañeros en la posición de receptores pasando en el Pro Day que haciéndolo en la Combine, cuando es que además Mendoza es que no tiene nada que ganar en la Combine, no tiene necesidad de hacer nada que sea visible para el público general, ¿no? Lo que tiene que hacer y lo que tendría que ganar en caso de que tuviera algo que ganar, lo tiene que hacer de puertas para adentro con las franquicias de la NFL, en este caso con los Raiders, que a priori, según noticias que no salen por ningún lado, pues evidentemente pinta que va a ser la selección número 1 del draft. Mira, una pregunta que tenemos por aquí de Ferran Quintana un poquito curiosa, ya que estamos también en el draft. Nos pregunta cuánto TOC nos da que hay un prospect del draft que se llama LT Overton y su posición no sea la de left tackle. A mí me da bastante TOC. No sé de qué juega, pero si es así... Es un defensive end, un juego que puede jugar por dentro de la línea, puede jugar por fuera. El tío Burton de Alabama. Es un jugador que, bueno, pues está evaluado para salir más o menos en ese final de primera ronda, si hay realmente algún equipo que lo tenga muy bien valorado en su board. Un jugador que pudo salir ya el año pasado, procede de Texas A&M, si no recuerdo mal ahora mismo, vía Transfer Portal. Y pues en Alabama es cierto que tiene 2 años de muchos altibajos, como la propia Alabama en general, pero es un jugador que yo creo que la NFL pues sí que tiene los moldes, ¿no? para
poder acabar siendo un titular, ¿no? Un jugador como mínimo de rotación, yo creo que ese es su suelo, y un jugador que puede acabar siendo titular en algún equipo seguramente. Eso de que se llame LT y no juegue de Claro, LT, es que reitero, parece genera un que poco es de el cosa. left tackle Overton, claro. Y nos pregunta David que qué jugadores creemos, o crees tú, que a partir de la Combine y de cara al draft subirán para poder entrar en un top 15, top 10 y quiénes pueden bajar. Esto es una pregunta que nos suelen hacer bastante. ¿Quién es ese diamante que puede ir subiendo? El año pasado hubo alguno que subió bastante en el último tramo, en el último mes. Bueno, mira, a ver, creo que Chris Bracel, el wide receiver de Tennessee, es un jugador que debería de ir subiendo los mocks. Creo que lo va a hacer, y si no lo hace, sí que creo que es un jugador con capacidad de acabar subiendo el día del draft. O sea, el típico jugador que a lo mejor tengamos evaluado que puede ser una de las sorpresas, pero que es muy complicado, que realmente no tengamos muy en el radar de ser un jugador de primera ronda y que realmente hay algún equipo que lo valore como tal. Luego podemos encontrarnos con jugadores Ahora como, por ejemplo, mismo, sí, perdóname, Brazar, lo tengo el número en mi mock draft de confianza. Bracel, Número 53. Bracel, perdón. Número Chris Bracel, 53, segunda ronda. para los Steelers, ¿no? Sí. Pues mira, yo otro jugador que creo que se está hablando, y ya esto ya no es en el aspecto, ¿no?, de opinión personal, ¿no? Estoy hablando de lo que creo que puede llegar a pasar. Creo que hay jugadores como el propio Anthony Hill Jr. de Texas, el linebacker, que es otro jugador que quizás no lo tengamos, o yo no lo tenga tan alto como una primera ronda. Creo que es un jugador que necesita todavía un poquito más de desarrollo, pero en cuanto a potencial sí que puede ser ese jugador por el que también haya equipos que se atrevan en ese final de primera ronda, algún equipo estilo Filadelfia, algún equipo pues del estilo de Denver, de los propios Texans, algún equipo que tengan ya buenas defensas, pero que quieran seguir añadiendo talento defensivo y que no les importe draftear a un jugador con el que saben que quizá en el primer año van a tener que enseñarle más a él que lo que él pueda realmente aportar al equipo. Son ese tipo de jugadores. Bueno, pues oye, ¿algo más a lo que tengamos que prestar atención esta semana? Aparte de escuchar la War Room. Pues esta semana un poquito más, que la gente vea la Combine, que la disfrute, lo que se pueda ver, que no es un año en el que creo que se vaya a romper el récord. No tengo ningún candidato en especial que De creo las que vaya a 40. romper el récord de las 40, ¿no? Que al final es lo que más highlights se acaba llevando todos los años. Sí. Puede estar por ahí Brennan Thompson, el wide receiver de Mississippi State, que puede ser que se acerque a ese récord. Veremos a ver, porque ¿Y alguno luego especialmente lento? alguno especialmente lento. Esa es buena De pregunta, estos ¿eh? como el año pasado, no sé si fue Elijah Arroyo. No, Elijah Arroyo no. Hubo un receptor, un tight end que fue excesivamente lento y se cargó su pre-draft. Yo creo que fue Elijah Arroyo. Juraría que fue Elijah Arroyo. Elijah Arroyo, el tight end que ahora mismo está en los Seahawks. ¿no? Sí, se me ha ido a mí. No sé por qué te iba a decir Titans. O sea, no me ha salido solo decir Titans. Pero pensando en jugadores, no se me ocurre realmente ninguno que digas va a ser especialmente lento. Lo habrá, ¿eh? Pero no caigo ahora mismo en un jugador que digas este chico no, o sea, no. Vale. Bueno, estaba buscando aquí. El año pasado fue la 40 yarda más lenta. Regis Crawford. No, pero esto es en la historia. Eso tiene que ser Lo la historia, corrió sí. en 6.05. Hombre, no creo que haya nadie. Si corres en 605, olvídate. Despídete, sí. Bueno, pues si te parece bien, Álvaro Fraile, te voy a despedir. Te voy a dejar que descanses porque, como digo, se viene la War Room, programita de hora 40. Y también las reconstrucciones, ¿eh? Con Adri Cobo, que estáis los dos ahí viciados. Están No, lo gustando siguiente. mucho a la gente, la aplicación. Yo es que cuando descubrí la aplicación, se la mandé a Adri y le dije, perdón, le dije a Adri, tenemos que hacer algo con esto. O sea, y me dice Adri, no te preocupes, si ya llevo 2 semanas enganchado. Y le digo, bueno, pues ya está. O sea, ya lo tenemos. O sea, ya lo tenemos. Es que yo creo que es muy divertido porque el año pasado se hicieron reconstrucciones, hicimos Sí, en el podcast, con Adri también. pero al final es menos intuitivo. Aquí tienes una herramienta en la que apoyarte. Entonces, creo que
es más atractivo para el público y que también evidentemente Adri, Nacho, que se pasará también por las reconstrucciones, pues tienen más capacidad para poder ir comentando, ¿no? Sus opiniones, ir un poco jugando con el cap y que luego al final también tienes la posibilidad de hacer un draft, o sea, que como hacer la reconstrucción completa, o sea, está muy bien. Bueno, hemos pues, hablado, sí. hemos hablado incluso con el desarrollador de la aplicación, porque ¿En serio? Adri, sí, Adri me dijo, nos respondió al tweet diciéndole que le agradecía mucho que se expandiera hacia más partes lo que es la aplicación, la página, ¿no? Y que si teníamos algún tipo de consejo, de take para poder mejorar, que se lo comentáramos, ¿no? Y se lo envié a Adri me dio unos cuantos y se lo puse por privado, me respondió y que varias cosas las iba a tener en cuenta. Así que, pues nada, que irá Oye, mejorando con el paso de las semanas. Si hay un premium por ahí que se lo rule, ¿eh? Que se ponga un premium. tenemos técnicas, ya que no nos va a escuchar, tenemos técnicas para que no haga falta el premio. Bueno, pues oye, Álvaro Fraile, gracias. Te iremos teniendo a ti o a Guillauma un poco cada semana para Sí. responder estas preguntas más específicas del draft. O sea que si alguien quiere dejárnosla, también si la quieren dejar en el War Room, en la War Room también podéis responderlas. Pero bueno, oye, que nos espera un proceso pre-draft bastante entretenido, tanto con contenido como con lo que va a pasar en sí. Un par de meses, de hecho. Sí, de hecho quedan 2 meses justos, ¿no? Desde hoy, el día 23 de abril comienza el draft en Pittsburgh. O sea que nada, lo viviremos intensamente. Gracias, Álvaro Fraile. Y venga, seguimos con el programa. Y después de hablar con Álvaro Fraile, tengo una pregunta directamente a la línea de flotación de Santiago Tomasi. Como siempre, perdón que interrumpa, pero como siempre, muy interesante escuchar a Álvaro Fraile. Es que es muy bueno, ¿eh? Es que no Muy nos escuche, pero es muy bueno. Muy Como decía, una pregunta a la línea de flotación de Santiago Tomasi. Una persona que Santiago Tomasi conoce en profundidad, yo la conozco no tan en profundidad, que es Gorka García. Y la pregunta, literalmente, es: Tomasi, me quiero ilusionar. ¿Entran los Vikings el año que viene en playoffs? Bueno, creo que no es tan lejos de poder hacerlo. Creo que faltan, sobre todo, retoques en defensa, que veremos hacia dónde va el equipo, pero que es evidente que, por ejemplo, la posición de safety va a necesitar una renovación ahora que Harrison Smith no va a seguir, ahora que va a haber muchos cambios. Y obviamente el debate interesante y el debate jugoso para la prensa es el del quarterback. ¿Va a jugar McCarthy? ¿Cómo va a jugar McCarthy? ¿Cuánto va a depender el equipo de él? Pero creo que por lo que hemos visto con O'Connell es importante o más importante que la defensa sea funcional. Sabemos que el ataque, bueno, pues veremos qué es lo que pasa con él, pero es la defensa quien con Flores va a dar el do de pecho. Respecto a McCarthy, pues bueno, eso va a ser un poco el drama y el debate que va a haber. Un quarterback que es novato, que no ha jugado bien, bueno, rookie, segundo año, y que este año tiene que dar el salto. ¿Lo va a dar? Pues yo tengo mis serias dudas, pero es un poco de lo que depende de Minnesota en ataque. Aún así, como digo, para mí la clave, la vitalidad ahí va a ser la defensa. Así que tengo muchas ganas de ver cómo se mueve Minnesota y cómo draftea en un draft que deben hacer bien después de los últimos años, que han llevado incluso al despido del head coach. Que sí, está muy bien el tema de lo de Sam Darnold, que evidentemente pues ya es obvio que es un fallo, pero también tiene mucho que ver el desastre que ha hecho con los drafts y que Minnesota necesita draftear bien si quiere ser competitivo. Un poco descabezado, ¿eh? Ahora mismo Minnesota en ese tipo de cosas. Han dicho que no tienen GM hasta después del draft. Un poquito Correcto. ahí raro eso. Una pregunta un poco que te puede sonar un poco rara, Confianza, Tomasi, pero a ver confianza en si... O'Connell, básicamente. Sí. Pero a ver si la expreso bien. Si los 4 equipos de la NFC Norte hacen off-season estándar, es decir, sin grandes movimientos que cambien grandes tendencias. El año pasado, por ejemplo, sí la hubo con el trade de Packers con Micah Parsons, pero bueno, si hacen un verano estándar, después de lo que ya han hecho, ¿en qué puesto arranca Minnesota la división en cuanto a nivel? En el cuarto. Por eso acabó el cuarto el año pasado. Quiero decir, para mí no existe un debate sobre ello. El problema es que, bueno, el problema no, es que la realidad es que Minnesota sabe que no va a hacer una temporada habitual de no, movemos unas pocas piezas, reformamos tal. Minnesota tiene que cambiar el proyecto en gran parte, entonces creo que eso no va a ser... Es decir, que Minnesota no se plantea ese concepto de hacer una off-season súper tranquila de renovaciones, sin moverse y sin ser agresivos. No creo que esté dentro del plan y no me preocupa en ese sentido.
Ujú. ¿Cómo lo ves tú, Rafa Cervera? Esto de Minnesota, que es otro de los equipos que yo quiero tener bien vigilados en esta offseason y que quiero tener bien vigilados de cara al inicio de la próxima temporada. A mí Minnesota es un equipo que siempre me ha sorprendido en la última temporada, en concreto en defensa, positivamente. Y en cambio en ataque, yo creo que ahí es donde ha habido una inconsistencia muy grande. Yo creo que tienen que mejorar, o sea, que Minnesota puede entrar en playoffs, sí, tiene que mejorar dramáticamente la posición de quarterback, o sea, dramáticamente. Y no sé, y esto lo sabe mejor Tomás y que yo, si tiene los mimbres o si solo tiene un gran receptor y poco más. No sé ahí cómo pueden arropar al joven quarterback o a otro, ¿no? Que acabará llevando la batuta del ataque. Pero yo creo que Minnesota siempre me ha sorprendido con grandes partidos defensivos. Por ejemplo, el partido en Seattle es un gran partido defensivo de los Vikings. Eh, Consiguen el récord que consiguen, que es bastante meritorio, gracias a una buena labor de una defensa que creo que suele pasar bastante desapercibida en la NFL o bajo el radar, y yo creo que puede ser una de las mejores de la liga y muy bien entrenada, además. Mira, esta pregunta, como ha entrado un poquito más tarde, no la tengo cuando además, por cierto, acabamos de tener noticia, se retira el center Bradley Boseman, que si no me equivoco estaba Chargers. hasta ahora en Chargers, o sea que, bueno, pierden a un jugador ahí De en de la los línea ofensiva. 5, ¿no? Se han quedado sin Mekhi Becton, sin ahí la línea de ataque, en principio con la pareja quizá mejor de tackles de la liga, ambos lesionados durante la temporada pasada, y tienen que reconstruir sin lugar a dudas el interior. Pero bueno, es una liga, decía Nacho que le parecía que los Chargers iban a ganar la Super Bowl, pasa por mejorar mucho en cuanto a evitar lesiones y mejorar el interior de la línea de ataque ahora. Sí, pero lo que decía, se nos ha quedado enganchada una pregunta cantada más tarde de JTTA sobre el draft, a ver si me podéis ayudar, que dice: hola equipo, ¿podríais hacer un top quarterbacks que estarán en el próximo draft? Por lo que se oye no va a ser la mejor clase. En caso de que no vuelva Rodgers, ¿le daríais la oportunidad a Will Howard? ¿Es mejor coger uno que se presente? Hablando de Pittsburgh, cara entramos. Yo me meto en el Big Board de mi mock draft de confianza y me salen los siguientes quarterbacks, entre los 200 primeros, ¿vale? Fernando Mendoza, evidentemente. Ty Simpson, Trinidad Chamblis, el quarterback de Ole Miss que intentó quedarse un año más en la universidad y no ha podido, no ha ganado la apelación a la NCAA. Carson Beck, Garrett Nussmeier, Drew Allard, Kate Klubnik y Sawyer Robertson. Bueno, ¿hay alguno que os Curioso guste? porque es una clase de quarterbacks, Tomás, y que hace un año se nos decía que iba a ser una clase de quarterbacks de ensueño. Y en Sí. cambio, Allard, Kubnik, Nussmeier, todos han tenido unas últimas temporadas muy malas en la NCAA. No sé, a mí de todos estos yo tengo ganas todavía de ver a Nussmeier. Yo creo que Yo Nussmeier, por también, lo ¿eh? menos Yo estoy ahí, ¿eh? físicamente, etcétera, yo creo que puede ser un quarterback que nos sorprenda. Ty Simpson, me encanta su mecánica. Yo creo que tiene mecánica perfecta. Tema lecturas, etcétera, decisiones, yo creo que tiene mucho camino a desarrollar. Yo creo que todos, y lo interesante, buscando la parte positiva, me parece que hay varios que son material a trabajar, ¿no? Y luego el tema de Mendoza, todos hemos dicho, muchos hemos dicho que Mendoza teníamos dudas, pero es curioso porque ahora ya están apareciendo las dudas sobre Mendoza, que iban a aparecer seguro, pero es un chico que siempre ha funcionado. O sea, que siempre en esta temporada siempre acabó dando el do de pecho. Y lo puede dar en la NFL, pues ¿por qué no? Porque en cuanto a carácter, conocimiento, liderazgo, yo creo que tiene muchas características muy positivas para jugar la posición de quarterback. Y no he contestado la pregunta, pero bueno, simplemente he hecho una reflexión personal, me parece, ¿no? No, está bien. Tomás, sí. ¿A ti quién te gusta? Si es que te Los gusta únicos alguno. que me emocionan mínimamente son dos jugadores para seguramente tercer día, los dos, que son ¿Vale? Klubnik Tomás y Day. y Altmaier, el de Illinois. Klubnik, el de Clemson, tiene cosas, no es que sea el mejor quarterback del mundo, pero creo que puede trabajar y creo que puede jugar bien en play action. Y luego Altmaier, pues bueno, es el típico QB pequeñito, más o menos media, que es extremadamente agresivo con el balón. Entonces, a mí es algo que sí que me gusta bastante. Creo que puede
ser bastante duro en el sentido de escapar de golpes y lanzar. Entonces a mí es un jugador que me gusta bastante. Dicho esto, una vez más, tercer día, final. Yo creo que algún equipo en segunda ronda se va a lanzar por Nussmeier y me va a gustar, le quiero ver, si puedo, en la NFL. Y el caso de Ty Simpson creo que va a acabar siendo primera ronda por pura necesidad. O sea, de algún equipo, es que el que se me viene a la cabeza es Pittsburgh, pero que precisamente pueda Y darle Will, la la pregunta de oportunidad. Howard, yo creo que Howard todavía no está listo para jugar en la NFL. Es mi opinión. Sí, el Pero tema es si lo no, va, no he si lo va estado a en los, estar. Yo creo no he estado en que... los entrenamientos de los Steelers, o sea que tampoco puedo opinar, pero yo creo que buscarán, si Rodgers no continúa, etcétera, yo creo que buscarán otro quarterback, por lo menos para pelear con. O sea, yo creo que a Howard no le van a dar las llaves del coche. Yo es que me Vamos, da o la sea, impresión de se que las tendrá que ganar, por lo menos. cuentan con otro año de Rodgers en Pittsburgh, ¿eh? El run que Puede hay es ser, otro año de Rodgers. Lo que yo no sé si es puede lo ser. mejor. ¿Por qué no? Porque yo tenía la impresión de que la No, salida de muy Tomlin buena podría ser una... Es que la Sí, salida de Tomlin además podía venir para limpiar un poquito el aire, para rehacer el proyecto y te encuentras al año siguiente de Tomlin al mismo quarterback, Aaron Rodgers, y a Mike McCarthy en el banquillo. Bueno, sí, sí. habrá que Yo- esperar para ver Hostia. eso, ¿eh? No, ya, Sí, ya. sí, yo veo bastante incompatible que vuelva a jugar Rodgers para McCarthy, pero bueno. Bueno, aquí la gente se arregla, Rafa. No, Alberto ya. Brazo e Pero, Igor pero Rodgers Fernández. tuvo una buena Dime. temporada en Pittsburgh, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, tampoco tenía mucho donde trabajar, también es verdad. Alberto Brazo e Igor Fernández. Dice Alberto que teniendo en cuenta la posición de draft, que él no elegía quarterback, ¿por dónde empezaríamos la reconstrucción de posición por posición urgente en los Steelers? Y Igor Fernández, que sin contar quarterback, ¿cuál es la principal necesidad de los Steelers para cubrir en esta agencia libre? Poned algún ejemplo realista. Yo es que tengo la sensación, y a lo mejor soy yo, Tomasi, de que Pittsburgh necesita un poquito de todo. Es decir, no es un equipo que son los Titans o los Cardinals que están en destrucción total, no. Pero sí que es verdad que esa defensa que también ha ido ya este año, ya lo hemos contado varias veces, empieza a decaer por motivos evidentes, por edad, por nivel, por lo que sea. El ataque es evidente que más allá de Metcalf y el quarterback, que si es Aaron Rodgers, pues mira, con eso irán. Y el Tyren necesitan de todo. Running back, no, o sea, necesitan como el comer. Línea ofensiva necesitan como el comer. Receptores para profundidad necesitan como el comer. Un poquito de todo, me da la sensación. O sea que no le haría ascos y casi que el puesto 21 es el que tiene Pittsburgh. No te diría, sí, te lo voy a decir, casi que el mejor jugador disponible. Es que no hay una necesidad muy, muy concreta que sea la única. Pues si pueden encontrar un pass rush sería muy agradable para ellos, ¿eh? Que sé que todo el mundo se está centrando en el puesto de receptor, que es cierto que están muy cojos, pero el tema del pass rush puede ser grave y puede ser algo que sí que necesiten sí o sí, sobre todo porque McCarthy creo que en ataque les va a aportar bastante, pero en defensa siempre ha tenido más dificultades porque él es un entrenador ofensivo. Línea de ataque también. Sí, estoy de acuerdo contigo, Paco. Los Steelers, como siempre, ¿no? Es al principio de temporada no los vemos con posibilidades, luego nos sorprenden, acaban entrando a playoff así. Creo que de momento es un equipo bastante cogido con pinzas y no sé si han hecho no lo han hecho, ¿no? Lo que ha hecho Seattle de hacer esa renovación sin perder nivel competitivo. Yo creo que hay mucho, estoy de acuerdo contigo, Paco, muchas posiciones a mejorar y sobre todo pues volver a tener una defensa dominante, ¿no? No sé si pasa por el interior de la línea, por dónde pasa, pero yo creo que la defensa de Pittsburgh Sí, tiene que estar pero para mejor. eso no contratas a McCarthy, ¿no? No, Bueno, ¿por pero qué no? porque yo creo que cuentan con la defensa, o sea, ellos creen que recuperarán a la defensa. Me parece que sí, que es una buena pregunta la que has hecho, Paco. Yo creo que van a ir descarados con McCarthy a por ataque, a buscar rehacer el ataque y contar en que puedan recuperar el nivel de la defensa de hace 2 temporadas. Mira, por ejemplo, nos preguntaba Igor Fernández algún ejemplo realista de fichaje en la agencia libre. Un jugador que me gustaría mucho para Pittsburgh, que veo aquí entre los 100 mejores jugadores que pone la NFL de agentes libres y que yo creo que económicamente sería asequible. Rico Dowdle, en el puesto de running back, por ejemplo. Hendrickson Parecería un sería un muy jugador buen pick. Un muy también. buen pick, un muy buen fichaje.
Hombre, a ver, si nos ponemos exquisitos, si consiguen traspasar por Crosby, pues tienen el cielo ganado, ¿no? Pero bueno. No creo, yo creo que van a ir por ataque y me parece que van a buscar. Lo primero que tienen que buscar es un segundo wide receiver, porque Metcalf como único, yo creo que tampoco. O sea, creo que Metcalf necesita un muy buen wide receiver a su lado para brillar más. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Metcalf necesita otro más para poder aportar mucho más en el equipo. Y sobre todo que le permita evitar esos problemas mentales que tiene a veces de desconexión y de liarla. Mira, un jugador que quizá le podría interesar a Pittsburgh, aunque no lo creo. Mick Clemente nos pregunta, ¿cómo veis el tema del posible trade de A.J. Brown? ¿Qué valor tendría y Desde qué equipos luego, podrían estar interesados en él? Me se interesados todos. volverían a reunir, ¿no? Desde su época en college se volverían a reunir Metcalf y Brown. Yo creo que, volviendo a lo de Pittsburgh, Alec Pierce me gustaría a mí. Yo creo que tienes razón, Sí, Paco. Si viene McCarthy, van a ir más orientar a mejorar el ataque. Y yo creo que ese segundo receptor es muy importante para los Steelers. Pero no sé si lleguen a J. Brown. no creo. Hay equipos candidatos, ¿eh? Yo, por ejemplo, a ver, personalmente espero y deseo que no. Tienen un problema salarial del copón, pero esto ya se sabe que se puede solucionar. Cleveland podría estar detrás de J. Brown perfectamente, por ejemplo. Ya, pero ¿para qué va a querer A.J. Brown irse a los Browns? También Exacto, eso hay que exacto. tenerlo en cuenta. La pregunta es dónde quiere ir AJ Brown, ¿no? ¿Tú crees que esto va a ir de donde quiere ir J. Brown? Sí, ¿A y que el otro qué viene y a que el hacer AJ equipo Brown tenga aquí? dinero. Digo, a ¿Algún Cleveland. candidato? Todos. Buffalo va a ser un candidato, Kansas va a ser un candidato, Denver, Baltimore va a ser un candidato, Denver va a ser un candidato. los Patriots. Mm, bueno. ¿Y, Es dónde, curioso, solo y nos cuánto salen equipos de pagaríais la por él? conferencia americana de momento, ¿eh? Bueno, Hombre, pues yo porque ha sido un problema recurrente durante el año, la verdad. creo que O una sea primera bien la que... vale, la verdad. No creo que ya dos, pero una creo que sigue valiéndolo. Imagínate, no sé, ¿eh? Pero los Chicago Bears, ¿no? No sé. Redondean el equipo, ¿no? De que Nacho los pone en la Super Bowl, pues mira. Hombre, si los Packers Mira, dejan de intentar reforzar con receptores extremadamente jóvenes, sería una opción maravillosa para ellos, por ejemplo. en su momento fue traspasado por el número 18 y el 101 del draft. En su momento. ¿Dónde Ahora vale están más o ese menos. número 18? Estaría bien saber esto. Esto es el draft de 2022, ¿no? ¿Dónde, Fue dónde increíble. acabó ese...? Ese movimiento de Tennessee ya fue el acabose, qué barbaridad. El pick número 18 de los Tennessee Titans en 2022 fue Treylon Burks, Sí, sí, receptor de sí. Arkansas. No me acordaba de él. Que Madre el mía. Sí, argumento sí. era que Traylon Burks podía ser igual que G. Brown. No, por ¿Y lo que dónde sea, está no Treylon salió bien. Burks ahora? Bueno, pues bien en su casa, ¿Dónde imagino. está? Y el 101 fue... No, el 101 no puede ser. No sé, un pick más allá que tampoco tiene demasiada importancia. En fin, más preguntas. A ver, mira, otro de los equipos que habéis nombrado. Fran Villadiego, ¿qué movimientos tendría que hacer Buffalo con el presupuesto que tiene para ser candidato real al título? Y David nos dice que cómo de factible vemos que Buffalo contrate a AJ Brown y a Max Crosby. ¿A los dos? ¿Uno o ninguno? ¿A quién más? ¿Tiene margen salarial para hacerlo? No creo que sea capaz de contratar a los dos. Uno vía No. Pero trade bueno, y... no van Bueno, los mal dos vía trade. tiradas en cuanto a que Buffalo necesitaría un wide receiver top, que no lo tiene, y un pass rusher top, que tampoco lo tiene. Tiene buenos pass rushers, pero no tiene un pass rusher top. Eh, Buffalo, de todas maneras, candidato al título será, pero con estos dos elementos sería un candidatazo al título. Sería el candidato al título, probablemente. ¿Qué movimientos os gustan, Tomasi? ¿Un receptor y un pass rusher para Buffalo? Hombre, primero un pass rusher y si es posible algo de secundaria también. Yo entiendo que la necesidad de receptores es obvia, pero creo que Buffalo necesita construir también esa defensa porque en los últimos años se ha ido cayendo poco a poco y lo que decíamos, tiene una defensa con muchos nombres, perdón, pero muchos de ellos muy decepcionantes. Mira, en mi mock draft de confianza, Buffalo en el 26, que es bastante tarde, le cae Casey Concepción, receptor de Texas A&M, que está bajando poquito a poco en los mocks. No sé por qué motivo, ya le preguntaremos a Álvaro.
pero podría ser una razón, la verdad. Un buen añadido para este equipo. Más preguntas. Mira, Pablo Sanders nos dice, si fueseis los Raiders, ¿cuál sería la oferta de los Jets que aceptaríais para que ellos subiesen al 1? Y si fueseis los Jets, ¿cuánto estaríais dispuestos a dar para subir a por Mendoza? Yo es que no creo que haya ninguna opción de que esto pueda pasar. No la hay, pero yo por No, dos primeras lo vendo sin problema. Pero que los Pasar del 1 al Raiders 2. no pueden dejar de draftear a Mendoza, me parece. Ya a nivel filosofía, a nivel equipo, a nivel lo que siempre decimos, si tú eres el general manager, tienes que hacer esa opción, si no. Sí, ya solo no sé. porque no te salga Mendoza que sea una super, hiper, mega estrella de la Claro, NFL es como cuando y estaba tú fuiste Caleb el que la Williams dejaste. ¿no? Cuando estaba Caleb Williams es que no puedes dejar de draftearlo, por mucho que te guste más Jaden Daniels, May o Bo Nix. O sea, tienes que ir con el que toca, porque es tu trabajo. Lo primero que tienes que hacer es asegurarte tu puesto de trabajo. Y por eso yo creo que los Raiders no van a hacer ningún movimiento de ningún tipo y por mucho que los analistas empiecen a decir que Mendoza no es el quarterback ideal, al final lo van a elegir como el número 1 del draft. Tomás, sí. Nos dice también Paddy. Aún recuerdo a mitad de temporada cuando nuestro experto en quarterback del draft, Paco, evidentemente con cierta sorna, nuestro amigo Paddy, empezó a hablar de Mendoza como número 1 del draft y alguno de nuestros expertos le replicó que eso no iba a ser así y probablemente ni primera ronda. ¿Va a ser número 1 sí o no? Yo lo que quiero decir es que, mira, hay veces que me tomo el mérito de cosas. Esta vez no. El mérito era de Álvaro Fraile todo el tiempo, ¿eh? Pero no hay dudas con el número 1, ¿no? Yo estoy leyendo ya a Dan Orlovsky diciendo que no le gusta Mendoza y no sé qué. Pero... Es que no debería haber dudas por eso, porque Mendoza ha demostrado, a todos los que hemos dudado de él, nos ha demostrado vamos, que es capaz de sacar las cosas adelante, que es capaz de llevar a Indiana a ser campeón, que es capaz de ganar el Heisman, que es capaz de que Indiana fuera campeón no solo, sino imbatido, ¿no? Entonces, yo creo que no sé, no es que sea la historia de Tom Brady, pero que Mendoza nos ha demostrado que apostar contra él no funciona. Con lo Yo le cual, tengo yo fe en no la creo que NFL, los... ¿eh? ¿Eh? Que yo le Que sí, tengo fe en Paco, la pero NFL que a yo no, Mendoza, ¿eh? que sí, pero que yo no creo que la gestión de los Raiders, la directiva de los Raiders sea capaz de decir no. ¿Por qué? Pues porque tiene muchísimo a perder si después funciona bien. Mendoza sí hay cosas que no acaban de gustar en cuanto a quizás su solidez como quarterback, la manera en que, pero luego te lanza un out y lo pone en el sitio y lo pone a la velocidad que lo tiene que poner y decide bien y bueno, yo creo que los Raiders tienen que apostar por él porque además es un jugador que te cambia las cosas, que cambia la inercia de una franquicia, porque es un chico con una capacidad de liderazgo impresionante, que se va a echar a todo el mundo en el bolsillo, que quizá Las Vegas no es el mejor escenario, ¿no? Quizás sería para otro tipo de comunidad, un quarterback como Mendoza, un deportista, una persona como Fernando Mendoza, pero es que no veo yo que no lo vayan a elegir número 1, es que no tendría sentido. Atalfuns. En 49ers tenemos un problemón con Ayuk y necesitamos un receptor 1. Porque Pearson se lesiona demasiado y Jennings no vale como número 1 de receptor. Además, te añado a Atalfuns que es agente libre. Jawan Jennings. No, y necesitan un receptor 1 que además vaya al medio, o sea, el típico lo que hacía Ayuk, o sea, ir al medio a recibir los pases. Sí, ¿Qué hay en sí. la agencia libre de receptores? Yo tengo un nombre, Rafa Cervera, para este equipo. Hay uno que me gustaría ver en San Francisco. Y que creo que puede ser receptor 1 y casi que me parece el único. Es veterano, se llama Mike y se apellida Evans. Sí, no. No te veo muy convencido. Hombre, es que tiene No más sé si sea lesiones el que tipo un de árbol. receptor que necesitan los 49ers. Tomasi, ¿qué decías? Que tiene Que- más que años es que un que árbol. básicamente, y más lesiones que yo. Quiero decir, Evan ya tiene bastantes problemas. No creo que sea un receptor en el que puedas confiar como uno de forma regular. Es Ya, muy pero bueno, teniendo a que nadie Pearson al me... lado, Teniendo un jugador que se lesiona con facilidad, tener un jugador que se lesiona con facilidad es una decisión, que duda cabe.
Ya, pero es que miras al mercado de agentes libres y Pickens ha volado, Tyreek Hill yo creo que tampoco es confiable en ese aspecto, Romeo Doubs no es ese jugador, Wan'Dale Robinson si te gusta mucho, pues quizá le puedes tirar a ver qué tal sale. No hay un gran... Divo Samuel Mira, evidentemente yo no va a digo volver. Romeo Dobbs, venga, va. Romeo ¿Quién? Dobbs. Es mi Romeo opción. Doubs. Sí, Buf, sí, sí. Ujú. ¿Tomasi? No hay ninguno que me emocione, honestamente. Tienes que irte al draft, ¿no? Sí, ¿En el draft hay seguramente alguno sí. que te emocione? Tengo que hacer más análisis de momento. Creo que sí que hay muy buenos receptores, pero no tengo ninguno ahora mismo que lo tenga convencido como el 1 o el 2 en su posición. Bueno, Pero sí hay talento, no pregun- es una posición como otras en este draft que van mucho más limitadas. o sea, con lo que has analizado tú, Tomasi, si te dicen, oye, o uno de los agentes libres estos que no te convencen, o uno del draft que es un melón sin abrir, tú Primera vas con ronda. uno del draft. Primera ronda receptor, sí. Interesante. En la primera ronda de mi mock draft de confianza le cae Kadim Proctor, offensive tackle de Alabama. Pero bueno, podría ser. Más preguntas. Esteban García. ¿Qué deberían hacer los Bengals con Trey Hendrickson y qué acabarán haciendo? Pues yo creo que se les va a escapar, ¿eh? A partir de ahí, yo creo que es incluso lo que deberían hacer. O sea, al final es una historia no resuelta, es mucho dinero, es mayor, está lesionado. Que vaya algún equipo a firmar un par de años y que ellos se centren en renovar su defensa. ¿No? ¿O alguien tiene una idea diferente? Correcto. ¿Sí? Es que es lo que necesitan ahora mismo, sí. Es que Hendrickson yo no entiendo para No, qué le iban a firmar a estas alturas, la verdad. Sí, no tiene sentido. O sea, ya se intentó y no ha salido bien, con lo cual pasar de él y buscar rehacer, como has dicho tú, Paco, la defensa, sin lugar a dudas. Que tienen trabajo por delante, también te digo. Y mira, Tomás, si esta te toca directamente a ti de la línea de flotación de nuevo. Bifidus dice, estamos a 23 de febrero y sigo sin entender cómo Aaron Glenn sigue siendo entrenador de los Jets. ¿Lo entendéis? Tiene mucho mérito que siga teniendo en cuenta sus declaraciones fuera del campo, la defensa tan mala que tiene y lo hipócrita que ha sido con lo que ha dicho en la rueda de prensa y lo ha hecho en el campo. Le ha salvado que es su primer año, Tomás, sí. Me da a mí la No, impresión. le ha salvado que los Jets son incompetentes. Sí. Sin más. Sí, porque una cosa Tampoco es le han dado perder. muchas herramientas, ¿eh? Pero si no es un tema de esto, es un tema de cómo ha jugado el equipo y cómo ha demostrado el equipo. Tú me puedes decir, no, es que los Jets no tenían herramientas. Genial, y en defensa han vendido todo. Es un equipo que ha despedido al coordinador de ataque, al coordinador de defensa, al coordinador de equipos especiales, que el ataque ha sido el peor de la liga a niveles históricos, que la defensa ha sido absolutamente inútil a pesar del talento que tenía. Es inutilidad de arriba a abajo. Que a lo mejor Aaron Glenn este año a lo mejor lo hace mejor, pues seguramente. Pero el año pasado es motivo de despido. Y Hombre, partidos como peor el no de se Londres puede. son motivos automáticos de despido. Sí, sí se puede, Paco. Hugh Jackson lo consiguió hacer peor en su segundo año y el primero acabó con una Es victoria. verdad. Es verdad. Y lo mantuvieron. Correcto. ¿Qué es lo peor? Rafa, lo de los Jets, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que a Aaron Glenn le van a dar, bueno, está claro, ¿no? Normalmente el primer año no te cargas un entrenador, a veces sí, pero no es lo lógico. Creo que van a dar Mira, un Pizcarra. segundo año a ver qué ocurre. Más preguntas. Mira, lo que decíamos antes del Tush Push. Miki Clemente nos pregunta que este año no hay propuesta para banear el Tush Push. Es una noticia que ha salido hace poco. Que en esa reunión de propietarios que había se hacen unas propuestas para votar reglas y votar cosas. No se va a votar sobre el Tush Push. ¿En qué lugar deja esto a los 22 que votaron que sí el año pasado? ¿No huele un poco a que como a los Eagles Bueno, ya no le sale, ya no importa? Yo aquí quiero bueno, destacar, Rafa, que yo llevo diciendo bastante tiempo que yo creía que este verano iba a caer el Tush Push, pero no porque estuviese generando una gran ventaja para los Eagles, que quizá ya no tanto, aunque la sigue generando, sino porque este año yo he denotado que había muchos problemas a la hora de arbitrarla. Y creía que por eso iba a caer. Pero mira, parece que no. Hemos visto pero muchos jugadores saltando antes. Bueno, en fin. si los Eagles hubieran vuelto a ganar la Super Bowl y el Tush Push hubiera sido un emblema, pues entonces sí que hubiera habido votaciones y todo. Me parece que como los Eagles al final quedaron eliminados y el Tush Push ha salido de la moda, ¿no? De los comentarios, entonces por eso no lo presentan. Pero sí, es una jugada que desde luego en su día, ¿no? En el espíritu de las reglas de la NFL no se podía coger a un jugador y llevárselo. Entonces es curioso que se permita, pero por otro lado yo no soy partidario de quitarlo porque está al alcance de todos y hemos visto equipos ejecutar
muy bien el touch push y hemos visto equipos con muchos problemas ejecutando el touch push. Entonces, pues me parece que no me parece mal que siga. Al final eso, Tomás, y para mí ha generado durante todo el año, no en Filadelfia, aunque también, sino en el resto de equipos que intentan llevarlo a cabo, problemas que perjudican al arbitraje. A partir de Tienen ahí, que bueno, mejorar los ya nos árbitros, o tienen que preparárselo, Sí. ¿no? O sea, así como A las mí lo que me hace defensas preparan. gracia es porque se produjo todo esto. No, es que es la salud de los jugadores, mis narices, la salud de los jugadores. Es que no se vayan a pararlo. Ahora que misteriosamente se para y los equipos fallan, ahora ya no hay ni ventaja competitiva, ni enfrentamiento, ni lesiones de jugadores, ni bofetadas en vinagre. Pues muy bien. Quiero decir, es lo ridículo. Dicho esto, la norma técnicamente sigue siendo ilegal. Lo que pasa es que como a nadie le importa una mierda aplicar el reglamento, pues, ¿qué más da? Lo de empujar a un jugador, es verdad. Sí, pero es que da lo Em, mismo. Es que llevamos con esto 3 años y los 3 años es lo mismo. La norma existe, ¿se aplica? No. ¿Por qué? Porque no nos sale de las narices. ¿Hay que cambiar el reglamento? No hay que cambiar el reglamento, hay que aplicarlo. Pero como no lo hacen, ¿Mm? pues ¿qué más da? ¿Hay algo que me esté dejando? Antes de entrar un poquito en off topic y en las preguntas de David Sevillano, e irnos marchando, porque veo que Tomasi, a Tomasi le está pasando lo que nos pasa a muchos, que es que cuando pillas vacaciones te pones malo, ¿no? ¿O no? No te sé decir si es que me estoy poniendo malo o que me está dando alergia, pero sí, una de las dos es correcta, la verdad. Creo alergia yo tampoco opto más por la de los- alergia. Los jugadores cuando tienen el bye todos se enferman. Sí, yo tengo alergias de invierno, no de primavera. Esto no es broma. Entonces lo paso peor en Amigo. invierno que en primavera. Bueno, pues para dejarte descansar, te hago la pregunta de FJ Walden, que dice que en una promoción parece que flojilla, que si no habría hueco en una sexta o séptima ronda para algún miembro del Capologist. Que se han visto No. buenos highlights en San Francisco, en los partidos de Flaco, incluso en las calles de Madrid. Saludos. No, Hombre, yo nadie quiere a un minion jugando la NFL, que sería el caso de Paco. Hombre, Jugadores que ¿está Dorch o está Tutu Atwell? O sea, quiero decir... los cuales corren aproximadamente unos 20 kilómetros por encima tuyos. Aproximadamente. Hombre, 20 no, 10 sí, 20 no. Paco, dudo que llegues a los 10 kilómetros por hora. Que sí, hombre, que sí. Así que eso, ningún miembro del Capologist podría salir de las 7 no me rondas puedes o como defender. undrafted. Mira, si Guillauma tuviese rodillas, como quarterback a lo mejor daba el pego. Y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta y estaría viva. Sí, también, pero no es el caso de Guillermo. Más sí, tío. Madre mía. Vamos con las preguntas de David Sevillano. Va. Paco, ¿qué buscará los Browns en agencia libre? Pues un Tyren. ¿Qué hay de Tyrens en la agencia libre? Estoy mirando aquí. Calcaterra. Likely. Mira, Likely yo creo que va a acabar en Cleveland. Puede acabar en Cleveland. O Hombre, Combo. podríais buscar Kubi. Creo que no tenéis muchos en plantilla. Bueno, calla, que ha salido ahora mismo una noticia, Rafa, a ver cómo te comes esto, de una insider de Cleveland diciendo que los Browns están muy pendientes de Malik Willis y de Ty Simpson. Pues nada. 6 quarterbacks. Estoy Sí, harto sí, ya, sí. ¿eh? De verdad que estoy harto ya. Paco, pero Es ¿por qué te probablemente- quejas? Ya Tú ya eres de avanzaremos verdad- en el año. Desde que firmaron a Deshaun Watson cayó un maleficio sobre la franquicia. Ya había No, antes ojalá pero fuese desde que ojalá fuese desde Deshaun Watson. Es que llevamos así No, desde digo en la el posición de 60, quarterback. o sea. Ah, ya, Yo bueno, quiero también desde el comentar 60. que Paco está todo el draft molestando, incordiando con es que no salen cubis, es que no salen cubis, es que estos cubis son muy buenos, es que ¿por qué no salen cubis? todo se los Y lleva ahora- a No, este Cleveland. año no. Este Y año ahora no. le molesta, Este año no. que su equipo no lo haga. Pues el equipo funciona con el mismo general manager que Paco Virués cuando hace estos programas. Paco solo Este habla año de no, este año cubis, estoy- Dylan solo firma cubis. Este año estoy en un mood diferente, Tomás. Este año Sí, claro. voy a claro. estar muy chill, la verdad. Sí. No. Este año ¿Cuántas los veces, el momentazos. más menos, cuántas veces pregunta por Ty Simpson en el programa? 10, 15 veces, a partir del pick número 2, a partir del No. pick número 3, solo Este cuando año, haya un equipo de la Tomasi, FC. Este año, para que la gente también dentro del Capology se vaya haciendo la idea, este año alguien va a tener que carrilear los momentazos del draft porque yo voy a estar muy chill. O sea, Sí, que alguien sí. va a tener que darnos los buenos momentos, porque si no va a estar complicada la cosa. Que no, hombre, que no, que Cleveland no puede draftear más quarterbacks ni fichar más quarterbacks, por Dios. Estoy harto ya. Que ganen algún partido, por favor.
¿Qué jugador dará el mayor atraco en la agencia libre? Bueno, pues el candidato era Pickens, pero ahora a ver quién pega el atraco, ¿eh? Hendrickson va a pegar un buen atraco. Malik Daniel Willis. Jones pueden pegar un buen atraco. Daniel Jones no sé. Daniel Jones no creo. Malik Willis. Y si no, aquí el que me ponen también es Jawan Jennings, que es otro de los candidatos ahí a pegar un buen atraquito. Y por último, sé. nos pregunta que qué posición tendrá más jugadores elegidos en primera ronda del draft. Edge Rusher. Sí, clarísimo. ¿Más que línea ofensivo? Sí. Sí. Sí que Bueno. es 3 posiciones contra una, por tanto. Sí, estoy haciendo un poquito de trampita. No, pero, o sea, línea ofensivo más que tackles, digamos, ¿no? Sí. Si sumas tackles y línea interior, pues es un poco, ¿no? Trampa, sí. Bueno, pues chicos, programita muy completo. Para que después digan que no pasa nada en la NFL ahora, ¿eh? Sí, pasan muchas cosas y muy interesantes. Lo que siempre hemos dicho, la temporada acaba en el draft. Correcto. O sea que Porque todavía queda mira, los bastante por delante. movimientos de Cowboys y de Falcons son muy interesantes, sin lugar a dudas. Sí. Pues oye, Rafa, Tomasi, también ha estado Nacho, también Álvaro, gracias. Lo vamos a ir dejando por aquí en esta semana. Nos vemos el lunes que viene con más. Esta semana estrenamos la War Room, estrenamos también otro programa de reconstrucción, en esta ocasión con los Seattle Seahawks. Y yo creo que lo vamos a pasar muy bien. Tomasi, descansa, mejórate, tómate la pastilla de la alergia y acuéstate. Es Yo lo que creo voy que a es el hacer. camino. Es el camino. Hoy es temprano, te vas a acostar temprano, Tomasi, por primera vez desde 2018, creo. No, desde que estoy en Eh, vacaciones solo me ha costado tarde un día, la verdad. ¿Ah, sí? O sea, tú eres de los que en vacaciones te acuestas temprano en vez de tarde. O sea, yo hago al revés, yo duermo hasta tarde. Nunca he dormido esta tarde, entonces no. Esa opción no Vale. la planteo, la verdad. Pero Bueno. estás físicamente en Madrid. Hoy sí. He estado este fin de semana Hoy. fuera, estaré el sábado que viene fuera, pero ahora mismo estoy en Madrid. Le hemos Pues pillado en las descansa. 48 horas que está en casa en la semana. Le hemos pillado. Rafa, ¿algo más que te quede por comentar? Nada, que mañana tengo una comida muy interesante. Sí. Tengo que ver dónde. Yo creo que hay un par de sitios que pueden estar bastante bien. Por cierto, el otro día estuve. Bueno, es que ya iba a decir una cosa que no debo. Exacto. Cerca de Tú- cerca de tu casa en un sitio en el que ponen tortillas. ¿Ah? Es que si digo el nombre del Ah, sitio y digo eso, digo ya dónde vive, si no quiero. Pero no, es igual, estuve pero están cerca. muy buenas las tortillas estas. Sí, las truitas, Sí, ¿no? me Y de comí que una de tomaste pulpo, una ¿qué es de croissant con jamón serrano? croissant con jamón, otra de pulpo a la gallega y otra de sobrasada con no sé qué. Una maravilla, ¿eh? Muy bien, Esto, muy la bien. verdad que Sí, es muy un buen invento sitio. bastante Muy buen interesante. sitio. Pues Muy, bueno, muy interesante. Rafa, lo vamos a dejar por aquí, Tomasi, gracias. Y nada, hasta la semana que viene aquí en el Capology, es un podcast de tags que ya tendremos casi cumplido el proceso de tracks la semana que viene. Hala, hasta la próxima, chao. Chao.